Nuestra historia comienza con una persona corriendo, y no era otra que nuestro protagonista, quien declaró que llegaba tarde. En ese momento, dos personas notaron que había llegado. Kim Do-an comenzó a quejarse inmediatamente por el retraso, sin embargo Kim Jin señaló que él también solía llegar tarde. Después de llegar, el protagonista se disculpó por el retraso y aquí algunos detalles sobre él. Es un soporte de rango D y su nombre es Injonio. Continuando, Kim Do-an declaró que solo estaba bromeando, mientras que Kim Jin explicó que Chanu y Dun ya estaban dentro. Sin embargo, nuestro protagonista admitió que las cosas no iban bien. Habían pasado 3 meses desde que se unió a ese gremio y en su primera incursión en una mazmorra ya llegaba tarde. A medida que se acercaban al portal, el protagonista pensó que debía recomponerse, ya que esta era su primera incursión en una mazmorra como soporte. Además sentía la necesidad de demostrar que era útil. En ese momento, alguien llegó. Era nada menos que Moon Do-an, quien preguntó si era su primera mazmorra. El protagonista confirmó explicando que era su primera vez como soporte, sin embargo ya había estado en una mazmorra anteriormente como asistente. Do-an luego explicó que soportes no tienen habilidades de combate como los cazadores, por lo que debía tener cuidado. Además había un riesgo de ser arrastrado a la pelea si se acercaba demasiado. Si se mantenía demasiado lejos, no podrían defenderlo, por lo que mantener una buena distancia era esencial. Aclaró que como creador, solo necesitaba mantenerse a una distancia segura y fabricar una daga para él cuando fuera señalado. Luego Moon Do-an preguntó si había entendido, a lo que el protagonista respondió si eso era todo lo que necesitaba hacer, a lo cual Moon Do-an estuvo de acuerdo, ya que era el único que necesitaba armas adicionales. Explicó que era una mazmorra fácil, por lo que no había necesidad de sobrecargarse. Sin embargo, Lehen comentó que podía percibir maná, lo que significaba que había un monstruo cerca. En ese momento, su grupo comenzó a prepararse para la batalla siguiendo su formación. Moon Do-an preguntó a Link si tenía alguna observación y él reportó haber detectado 3 pequeñas fuentes de maná y una grande, lo suficientemente grande como para ser un jefe. Al escuchar esto, Moon Do-an lo encontró extraño, ya que un jefe normalmente no deja su área designada. Luego declaró que se encargaría del jefe mientras los demás se ocupaban del resto. Luego Moon Do-an preguntó cuánto tiempo tomaría crear una daga y el protagonista respondió que tomaría 20 segundos, pero solo duraría menos de 1 minuto. Sin embargo, Moon Do-an consideró que era ideal e instruyó al protagonista a comenzar a hacerlas de inmediato, declarando que terminaría la pelea en 40 segundos. En ese momento, aparecieron lagartos de cristal clasificados como de dificultad rango de. Kim Do-an declaró que comenzaba activando su habilidad. Envió a los lagartos volando. Kim Jin se adelantó, preparó su puño y golpeó a un lagarto. Después de aterrizar el golpe, se alejó rápidamente, adoptando una pose elegante. Sin embargo, los otros lagartos de cristal avanzaron. Kim Jin se sorprendió al ver cuán rápido se regeneraban y pidió a todos que tuvieran cuidado, ya que 2 se dirigían hacia ella. Kim Do-an luego preguntó sobre el hechizo y Link confirmó que casi estaba listo. Un momento después, Link lanzó su hechizo, disparando múltiples bolas de fuego que causaron una enorme explosión. Link confirmó que todo estaba bien y Kim Do-an luego les ordenó que asistieran. Mientras tanto, el protagonista observaba todo y comentó que era una excelente secuencia de ataques. Sin embargo, Moon Do-an preguntó sobre las armas. El protagonista confirmó que ya estaban casi listas, recordándose a sí mismo que no debía distraerse y que debía concentrarse. Después de un corto tiempo, nuestro protagonista usó su habilidad básica de creador, una creación de rango F, utilizando maná para forjar objetos. En ese momento, el protagonista lanzó una espada a Moon Do-an. Él la atrapó rápidamente y utilizó su habilidad de arma sombra de rango A para mejorarla, mejorando su calidad general. Mientras tanto, el lagarto de cristal se lanzó hacia él y sin esfuerzo, tasajeó al monstruo. Después de ese ataque la creación del protagonista desapareció. Kim Do-an preguntó si alguien estaba herido y Kim Jin confirmó que estaba bien. Al ver todo esto, el protagonista admitió que era un gremio mucho mejor de lo que esperaba. Además, cada uno de ellos era notable. Su trabajo en equipo evitó cualquier error en la batalla. Concluyó que si seguían así, se convertirían en un gran gremio. Sin embargo, por otro lado, estaba él. Declaró que no había hecho nada, excepto crear la daga. Fuera de eso, no era muy útil. Incluso se cuestionó si merecía estar con ellos. Pero entonces Moon Do-an se acercó y le preguntó si el protagonista estaba herido. Él declaró que no lo estaba, sin embargo explicó que no había sido verdaderamente útil. A pesar de esto, Moon Do-an le dijo que él había ahorrado mucho dinero gracias a su habilidad, ya que como había visto antes, su habilidad consumía armas. Además no podía seguir haciendo eso, incluso si usaba una daga barata. Por eso necesitaba a un creador como el protagonista, ya que su habilidad funcionaba con cualquier arma que contuviera maná. Luego declaró una vez más que había hecho un buen trabajo en su primera misión en la mazmorra. Le dijo que siguiera adelante y que no se alejara de ellos, a lo que él respondió que daría lo mejor de sí. En ese momento, Kim Do-an declaró que debían recoger el botín y marcharse. Sin embargo, todo el ambiente tembló. Kim Jin incluso se preguntó si estaba ocurriendo un terremoto, y Link preguntó si la cueva se estaba colapsando porque habían matado al jefe. Pero señalando con el dedo, el protagonista les pidió que miraran hacia allá.
Explicó que la pared se estaba desmoronando. Sin embargo, Link lanzó un hechizo sobre su bastón y explicó que había algo similar a un pasaje y declaró que eso debía estar conectado a algún lugar. Mientras Mon Tuan lo pensaba, Qin Duan no pudo quedarse quieto y declaró que era un pasaje secreto. Además explicó que probablemente había un tesoro oculto y le surgió a ir. Qin Jin también estuvo de acuerdo con esto. Sin embargo, Link declaró que no podían entrar, pero luego Mon Tuan preguntó si Link podía detectar algo, a lo que él respondió que no. Con eso, Mon Tuan no vio ningún problema y les pidió que fueran rápidos. Viendo la situación, Link también aceptó ir. Luego Mon Tuan llamó a nuestro protagonista. Sin embargo, un momento después de entrar, nuestro protagonista estaba corriendo de un monstruo. Explicó que todos estaban muertos, excepto él. Dijo que un monstruo como ese no debería estar en una mazmorra de rango de además nunca había oído hablar de un monstruo que no pudiera ser detectado por magia. Al volverse, el protagonista se dio cuenta de que el monstruo lo había alcanzado. Luego el monstruo lo golpeó, enviándolo volando. Cayó al suelo, tosiendo sangre. El protagonista declaró que necesitaba levantarse porque no podía morir de esa manera. Entonces conjuró algo. Creó una daga y la lanzó al monstruo, pero no tuvo efecto, y el monstruo atacó ferozmente, roto el suelo, provocando que él cayera. Mientras caía, el protagonista se sintió ansioso por la situación. Declaró que era un soporte inútil de rango D, incapaz de usar cosas simples como habilidades de curación o de refuerzo. Además, cuando finalmente había encontrado un gremio que realmente lo necesitaba, los abandonó, solo para ser asesinado de todos modos. Explicó que cualquier persona en su lugar lo habría hecho mejor. En ese momento, declaró que nunca debió haber despertado. Sin embargo, el sistema le notificó que había encontrado algo, pero estaba censurado. Además, había cumplido con los requisitos para convertirse en un jugador. Al abrir los ojos, apareció una luz fuerte, y así el sistema lo dio la bienvenida. Después de un rato, nuestro protagonista abrió los ojos, y el sistema declaró que había una nueva recompensa para él. Sin embargo, nuestro protagonista no entendió nada. Aunque no comprendía lo que estaba pasando, abrió su mano y presionó el botón del sistema. Un tiempo después, nuestro protagonista regresó al lugar donde había caído. El sistema le informó que heredaría la experiencia de su guardado anterior. Mientras tanto, el cristal Gon rugió. Sin embargo, el sistema anunció que la distribución de recompensas había finalizado. Luego nuestro protagonista lanzó varias espadas al monstruo, lo que hizo que cayera al suelo. Por otro lado, nuestro protagonista estaba sumido en sus pensamientos, ya que recuerdos desconocidos habían sido colocados en su mente, pero sin tiempo para pensar mucho, el monstruo avanzó hacia él nuevamente. En el último segundo, nuestro protagonista logró conjurar algún tipo de barrera. El protagonista se sorprendió al ver que el monstruo no había recibido daño, a pesar de ser un monstruo de tipo golem, tenía una durabilidad formidable. Después de que su barrera fuera destruida, el protagonista declaró que si la información de esos recuerdos era correcta, aunque el monstruo fuera de tipo golem, sus puntos débiles y las tácticas para derrotarlo seguirían siendo las mismas. El supuesto monstruo tipo golem no tenía puntos débiles específicos, incluso si recibía daño, poseía una habilidad que le permitía regenerarse. Como este era el caso, necesitaría infligir daño desde múltiples ángulos al mismo tiempo, y dado que él era un usuario basado en habilidades en su núcleo, necesitaba materializar una cuadrícula y un rayo de igual distancia. Esto era porque las creaciones hechas dentro de la cuadrícula podían moverse libremente según la voluntad del usuario. Así que nuestro protagonista conjuró múltiples habilidades y atacó al monstruo, lo que causó que sufriera grandes daños. A medida que el humo se disipaba, el monstruo apareció completamente destruido. El protagonista afirmó que inicialmente veía la habilidad especial de la cuadrícula solo como una habilidad de soporte que ayudaba a que sus creaciones se movieran más rápido. Sin embargo, a medida que aumentaba la destreza de la habilidad, también podía usarse como una habilidad ofensiva. En ese momento, el sistema notificó que el jefe había sido derrotado. Sin embargo, tanto el nombre del jefe como el de la mazmorra estaban censurados. Esto obviamente lo sorprendió, ya que no podía ver ninguna información sobre los monstruos o la mazmorra, pero frente a él, algo parecía estar formándose. El sistema luego notificó que la habilidad pasiva absorción de magia había sido activada. Al verlo, el protagonista se preguntó qué era eso, luego comenzó a reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Recuerdos de su juego anterior, aunque no sabía exactamente qué era, había algo de lo que estaba seguro, definitivamente era él, y para ser más específico, era el de unos años en el futuro. En ese futuro, el mundo entero se había colapsado, habían sucedido cosas horribles. Además, él había absorbido toda la experiencia y el conocimiento de ese tiempo, y aunque fuera el futuro, probablemente no fuera el futuro del mundo en el que se encontraba actualmente. Además, demasiadas cosas no encajaban para que eso estuviera sucediendo ahora, como la ventana de estado frente a él, algo que nunca había podido entender ni siquiera en su vida pasada. Al ver todo esto, el protagonista se preguntó si finalmente se había convertido en un jugador. El término jugador se usaba para aquellos que eran elegidos y despertados, y según él,
en ese momento los jugadores no existían en este mundo. Sin embargo, hace aproximadamente 2 años, un pequeño número de individuos despertados fueron elegidos para convertirse en jugadores. Con esto, apareció una pantalla azul visible solo para aquellos que fueron elegidos. Sin embargo, en el futuro, una cosa misteriosa llamada el sistema, algo que parecía una broma, fue suficiente para conmocionar a todos. Después de todo, el sistema no era lo único que se les otorgaba a los jugadores. Cada jugador recibía cosas diferentes, como fuerza y habilidades únicas. Estas dos cosas simplemente aparecían de la nada. Sin embargo, los jugadores las utilizaban y experimentaban un crecimiento explosivo en comparación con otros individuos despertados. Y gracias al líder, que fue elegido como jugador, el gremio al que él pertenecía pudo desarrollarse y convertirse en el primer gremio de clase. Aunque no tenía conexión directa con él, debía mantenerse confiado porque había perfeccionado sus habilidades y trabajado más y más duro. Declaró que ahora podía comprobar las habilidades que había aprendido a través del sistema, aunque siempre había pensado que era algo impráctico. Sin embargo, después de pensar un momento, se dio cuenta de que nunca había tenido una habilidad desencadenada por un golem muerto. Además, nunca había oído hablar de eso de ningún otro jugador. Acumulaba energía de maná contaminada, así que declaró que ahora entendía cómo obtener esa magia. Sin embargo, lo pensaría más tarde, porque por ahora su prioridad era cuidar de su cuerpo. La escena cambió a la sede de la Asociación de Cazadores. Una mujer preguntó si estaba seguro de que lo había dejado ir, porque era extraño que un gremio pequeño hubiera sido destruido tras entrar en una mazmorra no confirmada. Además, él era el único sobreviviente de los 4 que habían muerto. El hombre dijo que podría haberse escapado. Además, se había encargado de los cuerpos e informó a la asociación. También, el portal había desaparecido, por lo que no podían investigar más. Sin embargo, la mujer preguntó qué pensaba él, ya que todo le parecía extraño. El hombre le preguntó si realmente creía que un rango de había matado a los cazadores y le dijo que despertara. Después de todo, esto no era un caso policial. Afirmó que aunque algo hubiera sucedido, todo lo que ocurriera dentro de una mazmorra no podía ser verificado, por lo que todo lo que podían hacer era recopilar pruebas. La mujer reconoció que sabía eso. Entonces, el hombre dijo que podrían haber sido una de esas personas. Después de todo, varios cazadores habían desaparecido después de entrar en portales no reportados, tratando de ganar dinero y vivir en secreto. Además, era imposible que los gremios pequeños ganaran una oferta para un portal. Sin embargo, el hombre le dijo que lo llamara si había alguna investigación adicional y declaró que se iba. Mientras salía, el hombre miró el expediente, diciendo que su nombre era Sinjuno. Admitió que no le había dicho toda la verdad, porque este caso se sentía diferente a los demás. Esta situación le dio una sensación extraña. En primer lugar, se había mantenido tranquilo todo el tiempo, además, no tenía experiencia en mazmorras y había presenciado una tragedia, sin embargo no estaba entrando en pánico y aún faltaban piezas del rompecabezas. Obviamente, podría ser su personalidad, sin embargo había visto personas así antes. Aunque sabía que algo no estaba bien, no sabía qué era. Sin embargo, no era algo de lo que debería preocuparse en ese momento y afirmó que lo analizaría más tarde. En otro momento, vemos a nuestro protagonista caminando por las calles mientras reflexiona sobre lo que había sucedido. Declaró que algo se sentía extraño, esa mazmorra no existía en los recuerdos de su vida pasada. Además, todos habían visto claramente la licencia de compra para el portal, tenía el sello de la asociación, pero como estaba registrada como un portal no confirmado por la asociación, alguien debió haberse hecho pasar por ellos y engañado al gremio Amanecer, o tal vez la misma asociación podría estar involucrada. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que esto no le sucediera solo al gremio Amanecer. Después de todo, los casos de personas desaparecidas ya se habían convertido en un problema. Aunque no conocía toda la historia, todos los gremios mencionados en las noticias tenían un tema común, todos incluían jugadores como Moon Tuan e incluso prodigios que se convertirían en héroes en el futuro. Luego declaró que podría haber alguien tratando de borrar la existencia de esos héroes. En otras palabras, lo que necesitaba hacer ahora era esconder sus habilidades. Además, él era el único sobreviviente de un caso de personas desaparecidas y si hacía algo sospechoso, lo atraparía en el acto. Tenía 2 años hasta la primera selección de jugadores para prepararse, así que necesitaba movilizar cada una de sus habilidades y desarrollarlas para entonces. Sin embargo, necesitaba encontrar una manera de crecer sin llamar demasiado la atención. Al mirar la ventana del sistema, notó que había una habilidad utilizable. Apuntando con el dedo, afirmó que tenía esa. Un año después, en algún lugar del bosque en medio de las montañas, se podían escuchar sonidos de golpes y chispas visibles. El cazador golpeó con su espada, pero el monstruo levantó un escudo a tiempo, bloqueando el ataque, lo que causó que la hoja del hombre se agrietara. Luego se rompió por completo, dejándolo muy nervioso. Después de eso, el monstruo atacó, arrojándolo hacia atrás, pero él logró aterrizar con éxito e insertó la espada rota en el suelo para detenerse. Luego miró al monstruo, pero sin darle tiempo, el monstruo se lanzó hacia él. A pesar de ello, logró esquivarlo y aterrizó cerca de sus compañeros, dejando escapar un profundo suspiro mientras el enemigo se volvía hacia ellos y les lanzaba una feroz mirada.
Este era el señor Ghoul de nivel de peligro de un Ghoul de alto rango con habilidades físicas superiores a las de un Ghoul común. El cazador se levantó y extendió su mano temblorosa hacia adelante, cuestionando qué hacía allí, en una mazmorra de rango E. Además, incluso los cazadores de rango D habían dicho que este monstruo era difícil de manejar. En ese momento, el Ghoul se lanzó hacia adelante para atacar, pero el hombre con el escudo reaccionó a tiempo, adelantándose y bloqueando el ataque con su escudo. Sus manos temblaban por el poderoso impacto y gritó que no podrían resistir mucho más. Sin embargo, no importaba lo que sucediera, tenían que causar al menos algo de daño pronto. El espadachín estaba horrorizado y explicó que ese era el segador de cazadores de bajo rango, pero el Ghoul no ganaba ese título solo por sus habilidades físicas. Dado que los monstruos de este nivel eran vulnerables a la magia, cualquier equipo de caza dependía de ella, pero este monstruo desafiaba esa lógica. Los cazadores que dependían de la magia de bajo nivel sintieron miedo por primera vez. A pesar de eso, el precio de su necedad y orgullo generalmente sería la aniquilación de su grupo. Solo tenían a un distribuidor de daño físico, pero era malo en combate cuerpo a cuerpo y su arma estaba rota. Además, no quedaban más armas, aunque el tanque le había dicho que atacara. Sorprendido, admitió que había reunido al máximo número de personas debido a su orgullo. Sin embargo, contratar personas y un mago terminó perjudicándolo de esta manera. Sin embargo, el hombre notó algo. Vio a un joven cortando piedras mágicas con un pico. Los asistentes no participan en batalla, solo recogen recursos como piedras mágicas y son vistos como mano de obra sin reconocimiento ni respeto entre los despertados. El cazador recordó de repente que tenían un asistente y pensó que estaban a punto de morir mientras él solo estaba extrayendo cristales. De repente lo que vio lo sorprendió. El pico y las manos del asistente simplemente desaparecieron en el aire. Se preguntó si era una habilidad de creación, ya que sería útil incluso sin alta calidad, considerando que aún podrían usarla. Llamó en voz alta al asistente y el asistente se dio vuelta. Era Juno. El hombre se acercó emocionado y le preguntó si era un creador y si sabía cómo hacer espadas. Él confirmó esa información. El hombre, mostrando su espada rota, le pidió que hiciera una espada, preferentemente una fuerte. Juno se disculpó y le recordó que era un asistente, no un soporte. El espadachín tembló y dijo que no era el momento para eso, preguntándose si no se daba cuenta de que estaban a punto de morir, porque si no podían con el jefe, él también moriría. Con eso, Juno dejó escapar un suspiro profundo, aceptando a regañadientes la petición. Comenzó a crear mientras decía que tenía una condición. Después de limpiar la mazmorra, tendrían que olvidarse de su habilidad y al dividir el botín, recibiría la misma parte que un soporte. Aceptó ayudar si aceptaban estos términos. El hombre miró la nueva arma en sus manos con sorpresa. Despreciaba la calidad mediocre de alguien que había fracasado como creador y ahora era un asistente, encontrando ridículo pensar que podrían limpiar una mazmorra solo con un arma. Juno sonrió y dijo que era gracioso. Las armas en manos de otros comenzaron a cambiar y afirmó que una buena arma era un elemento necesario para limpiar una mazmorra. En ese momento, nuestro protagonista afirmó que garantizaría algo: mientras tuvieran este elemento, podrían limpiar esa mazmorra. Algún tiempo después, en el gremio Overkill, uno de los 3 gremios más grandes de Corea, una chica llamada Minu caminaba por el pasillo y se detuvo frente a las enormes puertas. Luego golpeó a Yunen, sentado en el escritorio dentro de la habitación, le permitió entrar. Ella lo saludó como maestro del gremio y le informó que la asociación había enviado una solicitud de cooperación. Él le preguntó sobre los errores en los niveles de mazmorras y ella lo confirmó, explicando que parecía una solicitud estándar de cooperación, pero con pago como se indicaba. Tahan preguntó si tenían una opción, porque era difícil encontrar a otro individuo despertado capaz de entrar en un portal cerrado a la fuerza. Sin embargo, notó una cara familiar. El sistema mostró noticias sobre una mazmorra de tipo bug de rango A que había sido limpiada con éxito y reconoció una cara familiar en la foto del equipo. Una mazmorra de tipo de rango A había aparecido en Esrodon hacía unas semanas. Lo habían enviado a la zona y estuvo en el lugar, y definitivamente lo había visto allí. Los datos mostraban que él era un asistente, y aunque las nuevas mazmorras aparecían con frecuencia, la posibilidad de que ocurriera un bug en ellas seguía siendo baja, y el número de casos en los que había sobrevivientes en mazmorras de bugs podía contarse con una mano. Sin embargo, este asistente había sido parte de un equipo que había tenido sobrevivientes, no solo una vez, sino 2 veces. Exclamó que esto no podía ser una coincidencia. Jesús comentó que parecía que últimamente estaban apareciendo más mazmorras de bugs. Una mazmorra de rango D había pasado a ser de rango B hace unos días y todo el equipo había sido aniquilado instantáneamente. El líder dijo que la asociación de cazadores debía estar enfrentando muchos problemas. Añadió que muchas personas estaban criticando a la asociación. Después de todo, era su responsabilidad analizar, predecir y anunciar los niveles de mazmorras. Tahan cerró los ojos y se frotó la barbilla confundido, pensando que el tipo de la asociación debe estar luchando mucho en este momento.
Comentó sobre el número creciente de personas con la habilidad de invasión y la necesidad de pagar comisiones adicionales por un tiempo para monitorear la situación. Sin embargo, Tahan luego preguntó sobre lo que le había pedido que investigara. Ella respondió que había buscado en todas partes, pero no encontró ni un solo herrero de rango A o superior. Sin embargo, había recibido un arma de rango B de un herrero japonés y preguntó si quería probarla, a lo que él respondió que cualquier arma de rango inferior a A sería destruida. Se levantó de su silla y comenzó a decir que muchos herreros eran soportes. Le dijo que siguiera buscando, de lo contrario seguiría destruyendo todas las armas. En ese momento, alguien tocó la puerta. Alguien entró a la oficina diciendo que algo había sucedido. Tahan se levantó de su escritorio y caminó hacia él, preguntando qué había pasado. La persona informó que era un mensaje urgente de la asociación, revisando la ubicación de una mazmorra de rango D en la que los novatos habían entrado como un equipo de ataque libre. Tahan preguntó cuál era el nivel actual y él respondió que ahora era de rango C. Después de escuchar esto, Tahan suspiró y dijo que no podían permitirse perder a los novatos. Además parecía una emergencia, así que iría personalmente. Pronto llegaron a la ubicación de las puertas, donde los periodistas se habían reunido. Al notar la presencia del maestro del gremio Overkill, le pidieron a Tahan que comentara sobre los errores en las mazmorras y le cuestionaron si había venido porque miembros de su gremio formaban parte del equipo de ataque. Los ignoró, y la chica preocupada que había estado esperando le agradeció por venir personalmente y le preguntó sobre la situación. Ella explicó que el equipo de ataque estaba compuesto por 6 cazadores, 2 soportes y un asistente. Sin embargo, los números no importaban, ya que la mazmorra ahora era de rango. Se preguntó cuánto tiempo llevaban dentro. Ella respondió que había sido unas 2 horas. Después de acercarse al portal, dijo que no sabía cuántos de ellos seguían vivos, pero haría todo lo posible. La mujer hizo una ligera reverencia y le agradeció. Luego miró la puerta y lanzó su maletín al suelo. Extendió su mano hacia la secretaria para que le entregara algo. Ella metió la mano en su bolsa de la que emergió una luz brillante y sacó una espada, ya que era un soporte de rango B especializada en abrir subespacios, incluso en áreas cerradas. Después de eso, le entregó el arma al maestro del gremio. En ese momento, él dio un fuerte golpe contra la puerta. Su habilidad de invasión se activó junto con una pequeña grieta que apareció en la puerta, creciendo más grande en segundos. Su habilidad para abrir un camino a la fuerza era capaz de romper cualquier barrera, incluidas las puertas. Sin embargo, al moverse a otra dimensión, la habilidad solo afectaba al usuario. Después de este golpe, su espada se rompió y se la devolvió a Jesús, quien le pidió que tuviera cuidado. Aceptó y luego decidió pasar a través de la grieta en la puerta. Dentro de la mazmorra, se detuvo de inmediato y miró alrededor, notando un cambio en la temperatura y la humedad aumentada en el aire. Por el olor desagradable, debía haber reptiles viviendo allí. El hecho de que el suelo estuviera limpio indicaba que se trataba de un monstruo relativamente inteligente, considerando el nivel de la mazmorra. La respuesta era bastante obvia. Los hombres lagartos eran monstruos reptilianos humanoides de rango D que vivían en grupos tribales, poseyendo una esperanza de vida proporcional a su inteligencia y fuerza de combate. Así que continuó hacia otra habitación pensando que podría deducir el tamaño del grupo, la fuerza de combate y evaluar el nivel de peligro, como se identificó en el informe. Sin embargo, ya podrían estar muertos para cuando él llegara. A medida que avanzaba, de repente escuchó ruidos de batalla y voces, y no pudo evitar imaginar lo peor. Pero cuando llegó al lugar donde estaba el equipo, vio algo inesperado. Los monstruos atacaban, pero los cazadores bloqueaban sus golpes y contraatacaban de inmediato, actuando en perfecta coordinación como equipo. Una chica disparó una flecha que atravesó a uno de los monstruos, y Tahan se sorprendió, preguntándose si realmente estaban ganando. Por los movimientos de los cazadores, los hombres lagartos eran visiblemente más fuertes. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio, en el siguiente momento, a uno de los monstruos quitándole el arma a un cazador. El hombre miró hacia arriba aterrorizado, dándose cuenta de que estaba a punto de recibir un golpe poderoso. Tahan corrió a ayudarlo, pensando que aún no era demasiado tarde, pero entonces, de repente el hombre lagarto lanzó su ataque. Sin embargo, su golpe fue bloqueado por una espada que apareció de la nada, dejándolo profundamente sorprendido. La respiración del cazador se aceleró por el miedo, mientras el maestro del gremio, que corría para asistirlo, se detuvo y pensó que podría ser magia. Sin embargo, rápidamente desechó esa idea al darse cuenta de que era un arma creada en Adir. Aún así, quería saber quién la había hecho. Se giró y vio al asistente cerca de los cristales, el que había conjurado esa espada. Al notar la mirada de Tahan, Juno giró ligeramente la cabeza y sus miradas se encontraron. Él miró a los miembros del equipo luchando contra los monstruos y comenzó a contarlos. Cuando contó un total de 9 personas, desvió su mirada hacia Tahan y le señaló con un dedo, diciendo que él era el 10º. Tahan explicó que esto era extraño, ya que claramente recordaba que solo 9 habían entrado. El maestro del gremio frunció el ceño y le preguntó qué estaba haciendo. En ese momento, uno de los miembros del equipo bloqueó un ataque, pero el monstruo era más fuerte y lo envió volando hacia atrás.
El mago inmediatamente corrió a ayudarlo, mientras que los hombres lagartos levantaban su espada por encima de la cabeza, preparándose para golpear. Al ver esto, Tahan se preocupó y se movió rápidamente para atacar, desenvainando su espada. Mientras tanto, Juno miraba su maletín abierto y pensaba que no esperaba que Jun Tahan viniera personalmente a ayudarlos. Notó que Tahan había traído un arma extra. El viento cálido causado por el golpe de Tahan rozó su rostro. Él cubrió su espada con llamas y presionó más fuerte contra la espada del oponente, rompiendo su defensa. Luego ordenó a los cazadores detrás de él que retrocedieran. El mago ayudó a su compañero a levantarse y le agradeció por la asistencia. Después de eso, Tahan desarmó a su oponente, reavivó las llamas y cargó hacia adelante, asestando golpes poderosos. Y el cuerpo del monstruo pronto estuvo cubierto de numerosos cortes de los que brotaba sangre verde hasta que su cadáver cayó al suelo con un fuerte estruendo. Tahan explicó que a pesar de ser un arma de rango B, aún no había alcanzado su máximo potencial. Levantó la mirada y vio al hombre lagarto cargando hacia él. El monstruo atacó y Tahan se defendió antes de saltar hacia atrás. Se detuvo junto a Juno, quien llamó su nombre. Le preguntó si esto sucedía cada vez que usaba una habilidad, ya que parecía muy agotador. Los demás corrieron hacia el monstruo y el líder del gremio le preguntó si estaba pidiendo problemas. De repente aparecieron chispas azules frente a su rostro y de ellas se materializó un arma. Juno se la entregó, pidiéndole que la tomara y no destruyera su pobre arma. Tahan miró la espada sorprendido, porque Juno la había materializado con un solo gesto. Tahan comentó que él era un creador de armas extremadamente hábil. Notó la piqueta en su mano y cuestionó si era un asistente, recordando que los soportes de bajo rango a veces entraban en las mazmorras en ese rol. Pero de repente el protagonista interrumpió sus pensamientos. Tomó la espada rota de las manos de Tahan y dijo que había una condición: después de limpiar y salir de la mazmorra, tendría que olvidarse de él y de sus habilidades. Tahan extendió la mano hacia la nueva espada y preguntó si realmente pensaba que podría simplemente olvidarse de él porque quería hacerlo. En respuesta a sus palabras, Juno comenzó a destruir la espada y dijo que si no, debería dejarlo ir y acabar con todos con su arma de alta clase. El maestro del gremio suspiró y pensó que el arma se rompería tan pronto como usara una habilidad con ella, por lo que tener algunas más no estaría de más. Tomó la espada y respondió que entendía todo, y también prometió olvidarse de ello. En ese momento, Juno sonrió y afirmó que podría irse. Después de eso, el maestro del gremio se apresuró a atacar y se acercó al hombre lagarto enfurecido. Luego encendió la espada con una brillante llama y la golpeó, causando una gran explosión de llamas a su alrededor. El monstruo usó más fuerza para intentar resistir su ataque, pero al final su espada se rompió. Sin embargo, Tahan pensó que solo quería contrarrestar el ataque, pero el arma de su oponente terminó rompiéndose primero. Miró su espada y pensó que su control era visiblemente mejor que de costumbre y se preguntó si el arma en sí era fuerte. Luego miró a Juno, que estaba recolectando cristales en ese momento, y expresó su sorpresa de que fuera capaz de manifestar un arma por encima del rango B. En ese momento, el monstruo decidió atacarlo con un arma rota, levantando su espada sobre su cabeza para golpear. Tahan se preparó pensando que esto era interesante, queriendo ver de qué era capaz el arma. Declaró que aumentaría el poder con esos pensamientos y clavó la punta en el abdomen del monstruo, lo que hizo que las llamas de la espada atravesaran el cuerpo del monstruo y emergieran en un destello brillante. Sin perder tiempo, el maestro del gremio se impulsó desde el hombro del monstruo y saltó detrás de él, luego se elevó hacia arriba y levantó su espada nuevamente, encendiéndola una vez más. Clavó la hoja en la cabeza del monstruo, perforándola, haciéndolo gritar fuertemente. Luego la sangre brotó de su boca y su cuerpo colapsó en el suelo. En ese momento, Tahan notó que no había ni un solo rasguño en su espada, lo cual al menos necesitaba, pero fue interrumpido por alguien que lo llamaba. Era gente agradeciéndole por su presencia, ya que solo sobrevivieron gracias a él. Se acercó a ellos y dijo que parecía que nadie estaba gravemente herido, lo que lo hizo feliz. Uno de los hombres centró su atención en Juno y dijo que con su arma no habrían podido ni siquiera pelear, pero aguantaron gracias a él. El líder del gremio mismo dirigió su mirada hacia él, pensando en algo, luego se acercó y le preguntó su nombre. El protagonista cuestionó el motivo de la pregunta. Él respondió que deberían conocerse para poder llamarse correctamente, y se presentó como Jun Tahan mientras cerraba su mochila. Juno se giró hacia él, luego se levantó y se acercó, diciendo su nombre. Mirando al hombre detrás de él, dijo que lideraría al hombre de piedra en la entrada. El hombre aceptó con una expresión confundida. Justo cuando Juno estaba a punto de irse, Tahan lo detuvo y le pidió que esperara, ofreciéndose a acompañarlo a la sala del jefe. Tomó la mochila de sus manos y Juno declaró que solo era un asistente. El líder del gremio entregó la mochila a otro hombre, explicando que un error en la mazmorra les impedía salir sin derrotar al jefe, por lo que explicó que él podría encargarse de ello. En ese momento, Tahan dijo que ninguna arma sería capaz de soportar completamente su habilidad. Sin embargo, romper las armas que él mismo había creado sería innecesario. El protagonista respondió con un toque de irritación que su arma no se rompería, a lo que Tahan respondió que pensaba lo mismo y explicó que estaban en una mazmorra con errores.
Las criaturas que vivían allí no eran simples hombres lagarto y si el jefe era el mismo, entonces no vendría mal tener un poco de precaución extra. Juno suspiró pesadamente, decidiendo aceptar. Arrojó las mochilas al suelo, y en cuanto se acercó a él, le preguntó si todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Pronto se encontraron en un gran salón iluminado por antorchas. Congelados en la entrada, vieron un trono al final del salón, donde el señor lagarto de nivel de peligro 6 estaba sentado. Tahan explicó que deberían ignorar los niveles de peligro existentes y cualquier información sobre ellos, y con una sonrisa dijo que terminarían con esto lo más rápido posible. Ambos activaron sus habilidades y Tahan lamentó que el arma pudiera romperse, a lo que el protagonista respondió que ya había asegurado que eso no sucediera. Entonces, el rey lagarto extendió su mano hacia ellos, apuntando la punta de su lanza hacia ellos, ordenando a sus hombres lagarto que cargaran y atacaran. En cuanto los hombres lagartos atacaron, ambos saltaron hacia atrás. Luego Tahan se impulsó desde la pared y avanzó rápidamente. El señor lagarto notó esto, y cuando aterrizó demasiado cerca, la bestia balanceó su garra. En ese momento, él sostuvo su espada frente a él. Justo entonces, el monstruo arremetió su cola hacia adelante, enviando una potente ráfaga de viento en su dirección, forzándolo a aumentar la distancia entre ellos. Luego se impulsó nuevamente y corrió, pero esta vez el señor lagarto cargó directamente hacia él. Sus espadas chocaron con un fuerte estruendo y ambos se retiraron nuevamente. Sin embargo, el señor montó a su hombre lagarto, que comenzó a escupir lenguas de fuego desde su boca. Luego un potente chorro de fuego disparó hacia el hombre. Él quería bloquear el ataque con su espada, pero Juno creó un escudo frente a él justo a tiempo, protegiéndolo de la intensa explosión. Él mismo se quedó a un lado observando la pelea. En ese momento, el hombre lagarto cargó, lanzando a Tahan hacia atrás. Aterrizando junto a Juno, le preguntó si no era solo un creador de armas. El protagonista respondió que un escudo también podía convertirse en un arma. Encendió su espada con llamas y sonrió, diciendo que una vez salieran de allí, tendría muchas preguntas para él. Después de esas palabras, corrió hacia su oponente y el señor lagarto balanceó su mano, lanzando una cadena desde su lanza, que tenía una punta afilada. La cadena golpeó la espada y se enroscó alrededor de la hoja. Luego el señor lagarto retiró su mano, arrastrando al enemigo hacia él. Tahan fue arrastrado directamente hacia la boca abierta del hombre lagarto. Al ver esto, Juno extendió la mano hacia adelante y le dijo que dejara de hacer tonterías en la pelea. Deconstruyó el arma y Tahan, soltándola, sonrió y le preguntó si no le había pedido probarla. Un arma nueva apareció en su mano y el agotado protagonista le dijo que se encargara de su mascota. Después de eso, el arma de cadena, que aún no se había desvanecido, voló sobre la cabeza del hombre lagarto y Tahan entregó varios cortes a su boca. Al ver cómo salía sangre, el monstruo se sobresaltó. Luego el hombre le lanzó una espada, pero el monstruo logró esquivarla a tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, Tahan se acercó mucho y luego lo pateó con todas sus fuerzas, enviándolo volando hacia un lado. El señor lagarto cayó de la espalda de su hombre lagarto, y en ese momento, Tahan lo elevó hacia el aire, balanceando su espada e incendiándola nuevamente. Lo que vio el monstruo lo puso nervioso. No tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir un golpe poderoso que le cortó el brazo. Al darse cuenta de que no podría defenderse, desvió su mirada hacia Juno, quien no había participado en la batalla. Agarrando su lanza, cargó directamente hacia él, pero el protagonista estaba preparado para esto, y justo antes de que el ataque llegara, levantó un escudo frente a él, lo que hizo que el monstruo se pusiera ansioso. El protagonista luego preguntó con disgusto quién había pensado que era una buena idea apuntarle un arma. En ese momento, Tahan apareció detrás del monstruo, envuelto en llamas ardientes. El señor lagarto no sabía qué hacer, estaba atrapado por ambos lados. Mientras tanto, las personas afuera seguían observando la puerta, viendo cómo cambiaba de color a azul, lo que los hizo alegrarse, ya que significaba que la puerta se estaba abriendo. Después de eso, el equipo del gremio emergió del portal. Los periodistas inmediatamente se apresuraron hacia Tahan, ansiosos por saber qué había dentro de la mazmorra y qué había pasado con el jefe. Los guardias lo rodearon y Jesús le preguntó si estaba herido, a lo que respondió que estaba bien. Sus compañeros de gremio le agradecieron desde atrás por su ayuda, con la chica diciendo que si no fuera por él, ya estarían muertos. Mientras tanto, Juno entregaba los recursos recolectados al hombre y decía que dado que ya había recibido su pago por adelantado, necesitaba irse. El protagonista, echando una última mirada al equipo, simplemente se fue. Uno de los periodistas, mientras tanto, se acercó al líder del gremio y le preguntó cómo había logrado limpiar la mazmorra tan rápido. Se dio la vuelta y dijo que no estaba solo allí, pero cuando no vio a Juno detrás de él, se congeló. El hombre le preguntó si había hecho eso mientras todos estaban, de alguna manera, bloqueando juntos con trabajo en equipo, lo que les permitió manejar a todos. El guerrero a su lado dijo que sus armas se habían roto y que si no fuera por el líder del gremio, ya habrían sido destruidos hace mucho tiempo. Al escuchar esto, Tahan explicó que gracias a esas personas que seguían fabricando armas para ellos, habían durado tanto tiempo. El hombre respondió que hablaba del soporte que estaba allí como asistente, que también era un creador de armas. Aún confundido, el guerrero afirmó que sabía que alguien había ayudado a un soporte y luego le preguntó a la chica si él tenía esa habilidad. Ella dijo que no estaba segura. Después de escuchar sus respuestas,
Tahan se volvió hacia el resto del equipo y les preguntó si no lo habían visto crear armas. Miraron la mochila que habían dejado atrás, donde debería haber estado la pico, y alguien comentó que ni siquiera la tenía. Otro miembro del equipo respondió que sí la tenía, pero debía haberla perdido. Sin embargo, había recolectado todas las piedras de maná. Tahan estaba confundido y se preguntaba qué había sucedido. Después de todo, él había creado armas para todos ellos, pero parecía que lo habían olvidado. Recordó cómo Juno le había pedido que olvidara todo sobre la creación de armas y se sorprendió al preguntarse si eso era un pago por alquiler. Sin embargo, se preguntó cómo alguien podría usar una habilidad exclusiva de creadores de rango A o H. Sus amigos lo llamaron sin entender que estaba mal. Después de eso, lanzó el estuche del arma a las manos de su vice líder y salió corriendo en busca de Juno. Él y su secretaria lo observaron confundidos. Continuó corriendo y mirando alrededor, preguntándose dónde se había ido Juno, cuestionando si realmente había desaparecido. De repente se detuvo. Juno estaba cerca, escondido detrás de una pared de ladrillos. Al ver que no había nadie más alrededor, Tahan se dio cuenta de que no podría alcanzarlo en ese momento. Sus miembros del gremio corrieron hacia él preguntándole qué había sucedido. Se giró hacia Wu y le dijo que necesitaba encontrar a alguien ahora. Luego se mostró una escena de nuestro protagonista saliendo. Pasó el tiempo y pronto Wu llegó al líder del gremio con la noticia de que había determinado la ubicación de Sin Juno. Había entrado en una mazmorra de rango cerca de ese, a las 1 de la tarde, con un grupo de 5 personas. Tahan le dijo que había hecho un gran trabajo, sin embargo Jesús preguntó por qué él estaba interesado en el protagonista. Tahan miró la tableta y le preguntó si realmente pensaba de esa manera. Consideró que por supuesto, Juno era un creador de rango D, de lo contrario sería difícil de imaginar. Revisó su información general y pensó que según todos los registros, él estaba clasificado como D, pero tenía un pago de alquiler, y esa habilidad refutaba todo. El pago de alquiler era una habilidad de rango A menor. La habilidad de pago de alquiler era increíblemente poderosa y afirmó que nunca había visto a nadie usarla de esa manera. Además, Juno la estaba usando solo para ocultar su verdadera habilidad. Un creador de armas como él podía subir de nivel fácilmente, pero lo descubriría cuando lo conociera. En ese momento sintió algo que nunca había sentido antes. Recordó la sensación de sostener la espada que Juno había creado y pensó que podría pelear con toda su fuerza sin preocuparse de que el arma se rompiera. A pesar de haber conocido a muchos herreros considerados los mejores, tan pronto como presentaban sus últimos productos, él los tomaba con esperanza e intentaba usar su habilidad en ellos. Aunque esos herreros estaban confiados en sus productos, tan pronto como él realizaba un poderoso golpe de fuego, se sentía inmediatamente decepcionado, ya que todas las armas se rompían. Al final, los herreros que habían estado tan confiados en sus productos terminaban sosteniéndose la cabeza frustrados al ver sus artículos destruidos. Ninguna de las armas cumplía con las expectativas de Tahan, sin mencionar que la habilidad de creación estaba limitada a tipos de armas normales, pero Juno había creado algo que superaba enormemente esa limitación de tipo y habilidad. Era como si no hubiera restricciones con la habilidad de Juno. Esto era posible, algo que él no había usado porque no tenía el arma adecuada. El tiempo requerido para limpiar una mazmorra de rango con 5 personas era de 4 horas, dejando solo una hora restante. Se levantó y le preguntó a Jesús que seguía en el horario. Ella explicó que tenía una reunión con el maestro del gremio Kenmo. Sin embargo, él le dijo que cancelara la reunión porque se iría temprano. Quería asegurarse de no perder la oportunidad. Mientras tanto, dentro de la mazmorra, el equipo luchaba contra orcos. Un guerrero los perforó en el estómago, causándoles la muerte, y observó cómo caían sus cuerpos. Pronto se sorprendió por la capacidad de esa creación y se preguntó si realmente era algo hecho por un asistente. Si esa cantidad de maná podía destruir un arma de jefe, debía ser al menos una habilidad de rango C, o tal vez incluso superior. Cuando el arma se rompió, pensó que ya estaba todo perdido, pero nunca imaginó que su asistente tuviera tal habilidad. Recogió la espada y se rió en voz alta, diciendo que era simplemente impresionante. Nunca había visto una espada de tan alta calidad. Miró a Juno y le agradeció por su ayuda. Luego le preguntó a la chica si no estaba en ningún gremio, tal vez deberían reclutarlo en el suyo. Ella respondió que sería una gran idea y dijo que le parecía algo vergonzoso que solo fuera un asistente. Preguntó si eso era cierto, a lo que él se rió y respondió diciendo que ella tenía un buen ojo. Al escuchar la conversación, el protagonista se dio cuenta de que podía usar más maná de lo que había imaginado y pensó en lo mucho que el equipo había luchado, aunque no fuera una mazmorra fallida. Caminó hasta el lugar donde crecían las piedras de maná y tiró su mochila al suelo, pensando que si hubiera tenido más maná en ese entonces, todo habría sido diferente en esas mazmorras. Sintió una cantidad increíble de maná como nunca antes. Después de derrotar al golem y usar todo su maná, nunca volvió a aparecer. Lo que sentía ahora no era más que el maná de un rango de despertado, pero se sintió aliviado sabiendo que no había problema en crear armas. Creó un pico y lo miró, pensando en quien hubiera pensado que los recuerdos podrían ser tan útiles.
La habilidad básica de un creador es la creación de objetos especiales cuya calidad depende de la cantidad de maná utilizada. A pesar de ser una habilidad muy intuitiva, hay una manera de aumentar la eficiencia de la habilidad, pero sigue siendo desconocida. Este es el nivel de comprensión. Cuanto mayor sea el nivel de comprensión del objeto creado, mejor será su calidad. El punto fuerte de la habilidad es que al aumentar la calidad, mejora la eficiencia del maná, creando el mismo objeto, pero con calidad variable dependiendo del nivel de comprensión. Recordó cuánto había entrenado cuando aprendió sobre esta habilidad oculta, estudiando en material, entrenando en apoyo y yendo al taller para lecciones de creación de armas, pero logró más de lo que esperaba. Así que comenzó a minar piedras de maná con su pico y pensó que no sabía cuán mejor sería, pero comparado con el uso de maná, parecía más que solo un leve aumento. Sin embargo, aún no era suficiente. Era difícil usar creación y pago al mismo tiempo. El equipo que afectaba al maná era caro, así que no había manera de comprarlo ahora. Al menos podría comprar una poción de maná, el único artículo producido en masa que afectaba al maná. Necesitaba solicitar algunas de esas pociones, pero con un salario de asistente aún sería difícil. Sin embargo, nadie contrataría a un apoyo de rango D, así que no tenía otra opción. Abrió la ventana mostrando la habilidad pasiva de absorción de maná y pensó que el resultado no era malo, era tranquilizador. Estaba muy cerca de alcanzar la meta del 20% de absorción de maná. Limpiar varias mazmorras no sería suficiente, una mazmorra protegida solo rendía un poco más del 1%, una eficiencia muy baja. Solo quedaba una opción, ir a la mazmorra de insectos. Esa era la única manera de absorber una gran cantidad de maná de una vez. Comparado con otras mazmorras, absorbía varias veces más maná. Explicó que antes de entrar, no podía predecir la dificultad del error de rango en una mazmorra, además sería difícil para él si Tahan no estaba allí. Consideró encontrar una mazmorra con un jefe de rango C menor para prepararse, ya que avanzar como un rango de despertado dependía de entender el valor de la absorción de maná. Pronto, el equipo logró limpiar la mazmorra con éxito y salió. Todos se agradecieron mutuamente por su cooperación y se despidieron. El protagonista, al darse cuenta de que no habían dicho ni una palabra sobre su habilidad, se complació de que hubiera borrado sus recuerdos. De repente una voz familiar llamando su nombre lo hizo congelarse. Se dio la vuelta inmediatamente y vio al líder del gremio Overkill acercándose junto con la secretaria. Tahan le preguntó si lo recordaba. Al escuchar eso, el protagonista se dio cuenta de que la habilidad no había funcionado en él, así que suspiró profundamente y preguntó si le creería si decía que no lo recordaba. Tahan le entregó una tarjeta de presentación y respondió que no lo creería. Tomó la tarjeta y preguntó por qué había venido, a lo que Tahan respondió que necesitaba hablar con él sobre algo y que necesitaba un minuto de su tiempo. Al ver la información en la tarjeta, el protagonista pensó que Overkill era uno de los mejores gremios de Corea. No podía unirse a un gremio tan grande aún, pero aún necesitaba encontrar una excusa para irse. Después de meter la tarjeta en su bolsillo, se dio la vuelta y dijo que no tenía tiempo, que tenía prisa para una reunión importante. Pero Tahan no tenía intención de dejarlo ir tan fácilmente. Puso una mano sobre su hombro, diciendo que no se arrepentiría de esta conversación, que no tomaría mucho tiempo y que además él pagaría la cena. Juno comentó que ser líder de un gremio debía liberar mucho tiempo si lo estaba usando para hablar con un apoyo de rango del protagonista. Lo miró de cerca y pensó que no le gustaba mucho eso, pero necesitaba comprobar cómo funcionaba el pago de alquiler con él. Mientras caminaba a su lado, aceptó hablar, pero solo si era rápido. Tahan sonrió y aceptó. Después de eso, llegaron a un restaurante y tomaron una mesa en un cuarto privado. Cuando la mesa fue puesta con varios platillos, el protagonista preguntó por qué un líder de gremio hablaría con un apoyo de rango de dudaba que fuera solo porque Tahan tenía tiempo libre para hablar con él. Tahan dijo que según lo que había visto, Juno era un berserker debido a su increíble fuerza. Necesitaba un arma que pudiera resistir tal fuerza, por lo que la parte más importante del trabajo de un berserker era encontrar un proveedor de armas adecuadas. Obviamente, había ido a muchos lugares buscando, viajando por el país y más allá, empezando con un herrero considerado el mejor en su campo y terminando con los pocos creadores de armas restantes. Si había siquiera la más mínima oportunidad, encargaba un arma. El tiempo y el dinero no importaban. Sin embargo, todas las armas que había usado hasta ahora no habían logrado resistir completamente sus habilidades. Pero había una sola excepción, la espada que nuestro protagonista había creado. El agonista entendió una cosa, el acuerdo no tuvo efecto sobre él. No había pensado que el berserker tuviera una habilidad de anulación. Había sido demasiado descuidado. Necesitaba tener más cuidado al usar esa habilidad con los cazadores de alto rango. Tahan llamó su nombre, y con una expresión seria, dijo que iba a preguntar directamente. Luego le preguntó si al protagonista le gustaría unirse a su gremio, sorprendiendo a Jesús. Afirmó que ya sabía que Juno no era miembro de ningún gremio. Si se unía, Tahan prometió que recibiría el mejor trato, pagarían 10.000 millones de wons por su entrada, cubrirían los costos operativos por separado y proporcionarían dividendos con un contrato de 1 año y un aumento del 10% por cada renovación. Juno no lo dejó terminar, se levantó de la mesa y se disculpó. Dijo que no tenía planes de unirse a un gremio por ahora, por lo que tendría que rechazar la oferta. Si eso era todo, se iría.
Agradeció a Tahan por la comida con una ligera sonrisa y salió de la habitación. Tahan lo llamó, tratando de detenerlo. Jesús preguntó por qué había hecho tal oferta, ya que no podría haberlo hecho sin una razón. Estaba a punto de decir algo sobre las condiciones, pero él la interrumpió, diciendo que si ella hubiera experimentado lo mismo que él, no estaría diciendo eso. Había pasado mucho tiempo desde que sintió el grito de una espada, y con un arma como esa, sentía que podría hacer cualquier cosa, y ésta resistía. Ella quería decirle algo, pero mientras él tomaba un trago, dijo que por supuesto, no era solo por ese sentimiento. Luego preguntó cuántas armas de alto nivel se habían roto en un solo año. Sus palabras le recordaron las cantidades astronómicas que él gastaba en armas, aunque se rompieran porque no podían soportar la tensión. Si el arma no era de cierto rango, no permitiría que el líder del gremio usara sus habilidades. Tras pensarlo, ella estuvo de acuerdo con él y dijo que si fuera posible, un precio así por un contrato realmente sería insignificante. Pero por ahora, el problema era que nadie era capaz de hacer algo así, ni siquiera entre los considerados los mejores. Sin embargo, él no la dejó terminar y dijo que Juno definitivamente podría. Ella se sorprendió por esas palabras y él continuó diciendo que por lo tanto, sin importar lo que Juno pidiera, quería reclutarlo a toda costa. Pasó el tiempo y el protagonista caminaba por la calle. Sin embargo, todavía no podía creer haber rechazado tal oferta. El gremio Overkill y Jun Tahan. Esto lo habría ayudado mucho, pero aún era demasiado pronto. Sin embargo, solo necesitaba ser paciente. Definitivamente lo volvería a encontrar. Mientras tanto, en una mazmorra desconocida, varios cadáveres de goblins estaban esparcidos por el suelo, y un cazador observaba cómo su compañero tenía una extremidad arrancada. Al recuperar el aliento, miró nerviosamente al que lo había hecho y le preguntó quién era. El hombre clavó su espada en el cuerpo del cazador y dijo que era bastante entretenido. En momentos como estos, las personas se quejaban y rogaban por ser salvadas, pero el que se convertiría en el héroe era diferente. Miró al único sobreviviente con una sonrisa. El chico preguntó por qué de repente quería matarlos y llevarse el trofeo. Sin embargo, el hombre respondió que no era tan aburrido y que no quería decírselo. Sacó la espada del cadáver y dijo que decir algo a alguien que estaba a punto de morir sería inútil, pero lo revelaría si lo derrotaban. Lanzó la espada por encima de su hombro con una sonrisa y le dijo que viniera rápidamente si no quería morir. El cazador apretó los dientes y pensó que definitivamente era un oponente difícil, porque moriría si se quedaba a distancia. Decidió cerrar la brecha y cagó hacia adelante con un fuerte grito, pensando que tenía que ir a por ello, incluso si perdía un brazo o una pierna. En respuesta, el hombre levantó su espada frente a él, bloqueando el golpe. El cazador gritó, poniendo toda su fuerza en el ataque. Luego comenzó a entregar nuevos ataques, pero todos fueron repelidos. Mientras observaba las chispas que salían de sus espadas al chocar, el hombre de repente le desarmó, enviando la espada volando por encima de su cabeza. El cazador miró la espada en shock, y luego su oponente lo pateó con toda su fuerza, enviándolo a través del pasillo. El cazador se estrelló contra la pared y tembló de dolor. Dijo que era triste, arrastrando su espada por el suelo. El hombre dijo que se había ofrecido voluntariamente para esto porque era la primera dominación clasificada de un héroe. Sin embargo, no sabía que resultaría ser un pez tan pequeño. Aún así, el coraje que había mostrado al hacer esto era digno de elogio. Cuando su sombra se cernió sobre él, el cazador suplicó perdón con lágrimas en los ojos y comenzó a rogar por misericordia. Sin embargo, al hombre no le importó y levantó su espada sobre él, sonriendo mientras decía que se ocuparía de él. Luego entregó un golpe fatal del que brotó un torrente de sangre. Lo miró con decepción y maldijo, diciendo que pensó que por primera vez en mucho tiempo, iba a tener una verdadera pelea, pero esto ni siquiera fue un calentamiento para él. Cuestionó la mirada de injusticia en el rostro del cazador. Sin embargo, le dijo que no se preocupara, ya que se aseguraría de decir que luchó valientemente contra el jefe y murió como un héroe. Sacando su teléfono, tomó una foto del cadáver y dijo con una sonrisa que esto era algo común en una mazmorra con un error de rango H. Después de terminar, miró las fotos y dijo que no estaban mal. La colección había crecido. Desplazándose por las imágenes de los otros cadáveres, agregó que toda su vida estaba dedicada a coleccionarlas. De repente, por alguna razón, sintió un escalofrío recorrer su columna. Le dijo a la sacerdotisa con disgusto que odiaba sentir esa energía vil y le ordenó que o la ocultara o dejara de esconderla. Las puertas del pasillo se abrieron y la sacerdotisa entró, saludándolo con una sonrisa y disculpándose. Dijo que tenía prisa porque había oído que había componentes valiosos allí. Sacó la espada del cadáver y respondió que allí solo había tontos. Ella pasó a su lado antes de que pudiera terminar de hablar, y amenazante, le preguntó si esas palabras significaban que quería ir contra el ejecutor. Él suspiró con irritación, llamándola sensible y diciéndole que limpiara el lugar. Ella usó sus habilidades, aceptando y declarando que era una experta en ello. Con una expresión sombría, le recordó su promesa de que lo enviaría tras un cazador de rango S. Debido a esa conciencia o lo que fuera, necesitaba matarlos,
pero no podía usar todo su poder, así que si lo seguía solo por eso, la sacerdotisa se acercó al cadáver del cazador, y creando un círculo mágico sobre él, le aseguró que no necesitaba preocuparse, ya que ella lo contactaría pronto. Un resplandor apareció en la herida del cadáver, y él preguntó quién sería esta vez. Una garra emergió del cuerpo del cazador muerto mientras el monstruo surgía, y la sacerdotisa, con una sonrisa de admiración, lo llamó un niño y exclamó felizmente que tenía razón. Un monstruo humanoide alto, cuyo cuerpo ardía con energía, apareció ante ella. El tiempo pasó y un nuevo día comenzó. Los guardias de la asociación y los curiosos se reunieron alrededor de las puertas abiertas. Juno, que acababa de llegar, notó a alguien familiar y lo miró con desagrado. Tahan, que también estaba allí, ajustó su gorra y le preguntó si realmente estaba allí. El silencio colgó entre ellos. Después de una breve pausa, el protagonista preguntó qué estaba haciendo allí. Tahan respondió que tenía buena vista para reconocerlo tan rápido, y observando el estuche en su espalda, comentó que solo conocía a una persona que llevaba un arma así que ¿qué estaba haciendo allí? Tahan respondió que el miembro del gremio que se suponía que iba a venir se había enfermado de repente por lo que lo habían enviado en su lugar. El protagonista no le creyó y estaba a punto de cuestionarlo cuando uno de los miembros del equipo gritó que era hora de irse. Tahan pasó junto a él y sugirió que entraran en la mazmorra. El protagonista dijo que sabía que lo volvería a encontrar, pero no esperaba que fuera tan pronto. Decidió aceptar la situación y ajustar sus planes. Así que pasaron por las puertas y se encontraron en una espaciosa cueva. Tahan preguntó por qué Juno no se unía a un gremio. Él respondió que ya lo había rechazado y no quería hablar más de eso. Uno de los hombres preguntó si habían oído hablar de la subasta de puertas que tuvo lugar en Chunin esa mañana. El hombre dijo que había oído que el gremio Igama había ganado. Agregó que un amigo estaba allí y dijo que hicieron una oferta tan alta que nadie se atrevió a competir. Juno se interesó, preguntándose si realmente habían encontrado algo allí. Tahan le preguntó si estaba interesado en comprar una puerta, ya que si se unía al gremio, podría adquirir fácilmente puertas especiales por encima del rango B. Esto no solo se debía a los recursos, sino también porque el nombre del gremio otorgaba ciertos privilegios. Unirse a un gremio significaba mucho para un individuo despertado. La gente admiraba y respetaba a los grandes gremios. Un cazador no solo ganaba empleo, sino que también obtenía mejores ingresos y recompensas en comparación con otros. Además, al convertirse en parte de un gremio, un cazador disfrutaba de varios beneficios derivados de su influencia. Por ejemplo, podían acceder a puertas especiales que requerían no solo habilidades, sino también fuertes conexiones políticas. Con esta estructura, los raros tesoros obtenidos en tales lugares eran naturalmente monopolizados por los grandes gremios. Tahan afirmó que Juno probablemente tenía un objetivo como despertado. Lo que fuera, sería más fácil de lograr con Overkill. No entendía por qué Juno seguía rechazando. El protagonista respondió tajantemente que no era asunto suyo. Entendía por qué Tahan actuaba así. Probablemente nadie había rechazado antes una oferta para unirse a Overkill, por lo que para dejarlo claro, no se unirá a ningún gremio bajo ninguna circunstancia. Estas palabras sorprendieron a Tahan, quien se quedó quieto un momento. Pensó, ¿sería por la lesión que había recibido después de la destrucción del gremio Amanecer, como había leído en el informe, o sería por algo más? Lo que fuera, no podía rendirse. El tiempo pasó mientras avanzaban por la cueva. El mago al frente comenzó a iluminar el camino. Miraron alrededor cuando, de repente un hombre se topó con algo y exclamó, ¿qué es esto? Se tocó el cabello, sintiendo una textura similar a un hilo entre sus dedos y preguntó, ¿es esto una telaraña? La chica levantó su bastón, lanzando más luz en el área. El líder del grupo avanzó y dijo que allí comenzaba el territorio del monstruo. Parecía que todos los cazadores allí eran novatos, así que explicó brevemente, aunque todos ya habían leído el informe. Los legionarios arañas comenzaron a aparecer. Aunque cada criatura tenía un nivel de dificultad bajo, su peculiaridad era que vivían en grupos. Según el análisis de reconocimiento, había unos 50 de ellas, lo que no era demasiados. Se advirtió a los cazadores sobre el veneno paralizante presente en los colmillos de las criaturas y se les alertó para que no dejaran que los mordieran. Tahan se agachó, sacó la espada de su estuche y se volvió hacia Juno, diciendo que las criaturas estaban a punto de aparecer, sugiriendo que se quedara cerca. El protagonista, con una sonrisa sarcástica, respondió que no necesitaba preocuparse por un asistente, que solo se preparara para la pelea. Sin embargo, Tahan afirmó que todas las unidades de combate tenían la responsabilidad de proteger a los apoyos y asistencia, independientemente de la habilidad o situación. Esa era una regla que todos los cazadores debían seguir. Juno, con una expresión insatisfecha, replicó que ya nadie más seguía principios como ese, pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito de un miembro del equipo, anunciando la llegada de las criaturas. Los ruidos crecieron más fuertes y todos se prepararon inmediatamente, levantando la vista hacia el techo. Los agudos sonidos de las garras de las arañas resonaban a medida que se acercaban, moviéndose por las paredes y el techo. Al ver a los monstruos, el espadachín tembló de miedo, tratando de calmarse y recordándose que ganarían si seguían lo que habían aprendido. Así, los legionarios arañas aparecieron individualmente, clasificados como amenazas de rango E,
pero en grupos llegaron a ser de rango D, aumentando en peligro a medida que sus números crecían. Una horda de criaturas avanzó rápidamente y los cazadores se prepararon para la batalla. El espadachín asumió una postura estable y con un golpe preciso derribó una araña, apretando los dientes y atacando de nuevo. Mientras tanto, otro cazador bloqueaba a los monstruos con su escudo, concentrando energía y repeliéndolos con un poderoso golpe. La maga usó su magia, creando chispas de su bastón que atravesaron a los enemigos. Observando la batalla, Tahan concluyó que a pesar de ser novatos, estaban desempeñándose bien, lo que le daba menos preocupación. Juno, que observaba desde un lado del pasillo, suspiró sorprendido, llamando la atención de Tahan. Él se dio vuelta y Juno comentó que parecía que había muchos más que unas pocas docenas de arañas. En ese momento, varias de ellas saltaron del techo, atacando al grupo. Tahan activó su habilidad, balanceando su espada y quemando a múltiples criaturas. Sus cuerpos chamuscados cayeron al suelo. Continuó su ataque reflexionando que la durabilidad de estas arañas era menor en comparación con otros monstruos. Solo liberando un poco de energía de su espada podía eliminarla sin siquiera usar la hoja, lo que le permitía terminar la incursión sin dañar su arma. Mientras tanto, llegaron gritos de ayuda desde otra dirección. 3 miembros del equipo estaban rodeados por un gran grupo de arañas, haciendo que la pelea fuera cada vez más difícil. El líder del equipo exclamó que el número de enemigos era mucho mayor de lo esperado. No solo había 50 arañas, sino cientos. La situación empeoró y la maga anunció que se estaba quedando sin maná. Decidido a ayudar, Tahan corrió hacia ellos, llamando a Juno para que lo siguiera. Sin embargo, el protagonista fue en dirección contraria, diciendo que era mejor que ayudara a los demás mientras terminaba allí y luego se unía al grupo. Tahan se detuvo, confundido, al verlo caminar hacia los monstruos. Cuando una araña salió para atacarlo, corrió hacia adelante, preocupado, gritando para que se agachara, pensando que al no usar energía en su espada, podría resultar herido. Pero en ese momento, Juno se detuvo, cerró los ojos, y al abrirlos, sus iris cambiaron de color. Observó una telaraña formándose en el techo. La araña que había entrado en la telaraña fue inmediatamente atravesada por una afilada hoja, y Tahan se quedó atónito ante la escena. El cuerpo de la araña cayó a los pies de Juno, quien calmadamente analizó la situación. Entre todas las armas que podría crear en ese momento, la espada sería de la más alta calidad. Sería más eficiente crear varias espadas y usarlas simultáneamente, pero con sus reservas actuales de maná, eso era imposible. Con un leve movimiento de su dedo, sacó la espada del cuerpo de la araña, la apuntó hacia adelante y pensó que no había nada mejor que pudiera hacer en ese momento. A su orden, la espada se elevó en el aire y comenzó a girar a su alrededor, esperando su siguiente orden. Observando a los monstruos cercanos, se dio vuelta y les apuntó con el dedo, enviando la espada hacia ellos. A medida que se acercaba a los monstruos, la espada atravesó una araña en su camino y luego pasó a la siguiente, cortando rápidamente. Con solo un movimiento de su mano, Juno controló la espada, haciéndola barrer la caverna a una velocidad furiosa. En un momento, levantó su dedo hacia el techo, señalando a las arañas restantes. Después de eso, la espada disparó hacia adelante y giró a su alrededor como un torbellino, atravesando todo a su paso. Cuando terminó, Tahan lo miró atónito, luego miró los muchos cadáveres que yacían a sus pies. Luego desvió la mirada hacia la espada incrustada en el cuerpo de la araña y se preguntó, confundido, si eso era algún tipo de ataque a... Mientras observaba la espada disolverse, reflexionó que en menos de 10 segundos de combate, Juno había acabado con esas docenas de arañas. Ni siquiera sabía que los apoyos podían luchar de esa manera. Al notar su mirada, Juno señaló hacia el resto del grupo y le preguntó qué estaba haciendo, si no iba a ayudarlo. Debido a sus palabras, Tahan de repente recordó a los otros compañeros de equipo a los que inicialmente había corrido a ayudar. Se dio vuelta y vio que apenas estaban logrando mantenerse de pie. Dándose cuenta de que la situación no era buena, activó su habilidad y dijo que hablarían después de que todo terminara. Antes de irse, Juno lo llamó y señaló los cuerpos detrás de él, pidiéndole que se encargara de ellos. Después de todo, no pensarían que un asistente había hecho todo eso. Tahan bajó su máscara, pensándolo por un segundo, luego empujó con fuerza desde el suelo y avanzó, quemando los cuerpos. Pronto, la batalla terminó y los miembros del equipo se reunieron para descansar. Uno de los cazadores agradeció a Tahan por su ayuda, diciendo que habían sobrevivido gracias a él, pero estaba un poco sorprendido. Al principio pensó que le resultaba familiar, pero ¿quién hubiera adivinado que era el maestro del gremio o Overkill? Tahan se disculpó por no haberlo mencionado antes y explicó que quería explorar la mazmorra discretamente. La maga estaba emocionada de descubrir su verdadera identidad y le dio las gracias. Luego, con admiración, dijo que era increíble ver cómo manejaba todas esas arañas. Un poco avergonzada, dudó un momento antes de preguntar si sería posible tomarse una foto con él una vez que salieran. El cazador, que había regresado con Juno, la interrumpió antes de que pudiera terminar, anunciando en voz alta que ya estaban de vuelta. Ella hizo una expresión decepcionada, pensando que había perdido una oportunidad de oro.
El joven sonrió disculpándose por la demora. Comenzaron a recolectar recursos secundarios, caminaron por la zona y parecía que ya no quedaban más monstruos. Él señaló un pasillo oscuro y dijo que había otro paso por allí. Pensó que podrían avanzar. El líder suspiró con fuerza y dijo que no creía que estuvieran en condiciones de continuar despejando la mazmorra. Era una lástima hacerlo, pero debían terminar allí. El espadachín exclamó sorprendido que ya estaban tan cerca. ¿Por qué había decidido eso? El hombre se levantó y cruzó los brazos sobre su pecho, diciendo que el número de arañas que habían encontrado, la geografía de la mazmorra y todo lo demás eran diferentes al informe de inteligencia. Las mazmorras existen como portales separados del mundo. Son áreas con criaturas extrañas y características geográficas que no se encuentran en la Tierra. Actualmente, el concepto de mazmorras y seres despertados no está completamente definido, por lo que para los cazadores novatos, la información sobre las mazmorras es lo más importante. Pocos individuos despertados pueden adaptarse a una mazmorra si nunca se han encontrado con una antes. Esto significa derrota y, en el peor de los casos, muerte. Así fue como surgieron los exploradores, individuos despertados con habilidades de detección o sigilo que se agrupan y comienzan a recolectar información sobre las mazmorras. El rango de una mazmorra fuerte aumenta después de tales reconocimientos, y así comenzaron a ser llamados exploradores. El líder también añadió que la precisión de estas misiones de reconocimiento generalmente supera el 98%. Es poco probable que esto sea solo un error. No se puede descartar que esto también pueda ser una mazmorra mal clasificada. El espadachín estaba confundido y quería argumentar, pero luego giró su mirada hacia Tahan y preguntó si, con el maestro de gremio con ellos, aún podrían continuar. El hombre dijo que entendía que querían seguir despejando la mazmorra, pero la ayuda del maestro de gremio por sí sola no sería suficiente. Si no tenían cuidado, todos podrían terminar en peligro. Frustrado, el joven dijo que realmente quería despejar la mazmorra porque tenía razones personales. La chica también expresó su frustración, diciendo que quería terminar la mazmorra. Él preguntó qué podría ser más importante que sus vidas. Si entraban a la sala del jefe, no habría vuelta atrás. Él tampoco quería irse, pero primero necesitaban informar sobre la situación. El líder del gremio se unió a la conversación y dijo que estaba de acuerdo con ellos. El líder del equipo lo miró con una expresión confundida, y Tahan afirmó que aunque él estaba allí para estudiar todo, seguía siendo miembro del grupo. Si el líder decidía seguir despejando la mazmorra, no tenía razón para objetar. Sin embargo, si quería estudiar todo, tendría que entrar en la sala del jefe. Echó un vistazo a Juno, quien asintió en señal de acuerdo, y el hombre hizo una reverencia, diciendo que confiaría en él para esto. Agradeciéndole, comenzó a hablar sobre ser el líder del equipo, pero Tahan lo tranquilizó pidiéndole que siguiera liderando. El hombre estuvo de acuerdo y anunció que avanzarían. Dio instrucciones a los demás para que lo siguieran, y mientras pasaban por un gran pasillo, se encontraron frente a un conjunto de puertas. El líder se detuvo e informó que creía que habían llegado a la sala del jefe, por lo que daría algunas instrucciones finales. Primero dijo que el jefe de esta mazmorra era una reina araña de rango de superior, con habilidades de combate considerablemente altas. Se consideraba un jefe relativamente fácil, principalmente centrado en dar a luz a arañas legionarias. Sin embargo, esos eran solo los informes iniciales y nadie sabía qué tipo de criatura estaría realmente detrás de esa puerta. Empujó las puertas, anunciando que entrarían. Mientras las puertas se abrían lentamente, iluminando el espacio, el grupo avanzó. A medida que avanzaban, Tahan frunció el ceño al darse cuenta de que no podía percibir ninguna presencia en particular, nada en absoluto. El líder levantó su escudo frente a él y ordenó al grupo que se preparara. Fue entonces cuando vieron una araña masiva colgando del techo, y él gritó que era el jefe. En ese momento, el espadachín preguntó si esa era la araña reina de la que habían hablado. Aliviada, la maga comentó que era bueno, ya que el jefe era como se esperaba. Luego tomó su bastón y declaró que atacaría primero. Conjuró una esfera de chispas y la lanzó hacia adelante, golpeando a todos los monstruos con una descarga eléctrica. Con una sonrisa satisfecha, apretó su puño, pero sus ojos pronto se pusieron blancos de shock. El cuerpo de la araña reina cayó al suelo, desgarrado, con la mitad de su abdomen desaparecida, algo que claramente no fue causado por el ataque de la maga. Al ver esto, el líder del grupo se puso nervioso, preguntándose si el jefe ya estaba muerto. Al darse cuenta de que algo no iba bien, ordenó al grupo que se retirara, pero todos sintieron una presión poderosa proveniente del cadáver y se preguntaron qué era. Otra pierna de la reina cayó sobre el abdomen desgarrado de la araña. Ella emitió un grito fuerte, extendió los brazos y convocó su ejército. Era una Raken, una reina de rango B superior que gobernaba sobre todo tipo de monstruos araña. Poseía una alta inteligencia, era extremadamente astuta y no se reproducía. En su lugar, invadía los territorios de otros monstruos similares, expandiendo su ejército a su costa, mientras compartía su poder con sus subordinados. Araken sonrió al observar a las personas aterradas y luego balanceó su pierna para acabar con ellas. Sin embargo, de repente una llama emergió en su camino. Tahan bloqueó su golpe con un movimiento de su espada y la miró, pensando como nunca habría esperado que este monstruo apareciera aquí. Sabía que sin habilidad en esgrima, ni siquiera podría arañarla. Con solo un golpe, su espada ya se había agrietado, y
reflexionó que necesitaba causar la mayor cantidad de daño posible con un solo ataque. Luego avanzó, entregando un golpe al abdomen del monstruo, pero su espada se rompió instantáneamente, lo que lo hizo maldecir en su mente. A pesar de eso, dejó una herida profunda en el abdomen de Araken antes de retirarse, pensando que con su espada rota no podría asestar un golpe mortal. En el momento en que aterrizó, la reina araña ya había levantado su pierna para atacar, pero fue interceptada por una espada que apareció repentinamente, bloqueando su golpe y protegiendo a Tahan. Juno avanzó mientras el líder del gremio se concentraba en ganar tiempo para crearle una nueva arma. Cuando Juno terminó de crear el arma, de repente sintió algo extraño y se estremeció. Al mirarse, se preguntó si había agotado todo su maná, reflexionando que ya era increíble que hubiera durado tanto. Sacó una botella de poción de su bolsillo, y después de beberla, pensó en cómo la poción solo podía usarse una vez al día, ya que el uso excesivo causaría dependencia. Lanzó la botella a un lado, y sintiendo un aumento de energía, comentó con una sonrisa que el efecto había sido excelente. Mientras tanto, Tahan estaba profundamente preocupado, y en un instante apareció una espada frente a él. El creador de la espada le dijo que ganara tiempo. Después de eso, pensó en lo impresionante que era el jefe de rango B. Si no hubiera sido por el error, debería haber sido solo un jefe de rango C llamado la Reina Araña. Afortunadamente, Tahan estaba allí, porque lidiar con este monstruo habría sido difícil para ellos. No solo el nivel de peligro sería el de un jefe de rango B, sino que el nivel en sí mismo estaba cambiando. En ese momento, la nueva Reina Araña balanceó su pierna, golpeando a su oponente, quien inmediatamente la bloqueó al balancear su espada. Luego comenzó a lanzar ataques rápidos con una sonrisa, los cuales él contrarrestó rápidamente. Observándolos, Juno pensó que su poder de combate bruto superaba al de 5 luchadores de rango A menor. En cuanto a la habilidad de Araken, no era posible depender solo de Tahan. Les dijo al resto del grupo que se levantaran porque necesitaban estar listos para luchar. Araken había cambiado su objetivo. El líder del grupo exclamó nervioso: ¿Quién es él? Los demás se levantaron y preguntaron por qué un despertado tan talentoso estaba secretamente disfrazado como un asistente. Él se volvió hacia ellos, y señalando a las pequeñas arañas que se acercaban, dijo que tenían algo con lo que lidiar primero. Agitó su mano, creando una arma y les dijo que eligieran. Podían tomar el arma que tenían frente a ellos y limpiar la mazmorra luchando contra las arañas, o podían correr y esperar afuera hasta que todo terminara. Extendiendo su mano hacia ellos, dijo que estaba seguro de que tomarían la decisión correcta. Después de eso, los miembros del grupo recogieron sus nuevas armas y se unieron a la batalla. El espadachín blandió su espada, cortando el cuerpo de la araña con facilidad. Pensando que esto era increíble, nunca había empuñado un arma como esa antes. Blandió la espada unas cuantas veces más, evitando que las arañas atacaran, y al ver los cortes limpios en sus cuerpos pensó que se sentía como cortar papel. De repente un fuerte crujido distrajo al espadachín de la batalla. La maga había usado magia y su bastón comenzó a emitir chispas eléctricas. Estaba tan fascinada por la vista que sonrió ampliamente. Luego confiadamente, agitó su bastón, dejando caer rayos sobre las arañas. El líder del equipo estaba completamente sorprendido. Había pensado que solo había cambiado el arma, pero el poder de sus habilidades había aumentado varias veces. Después del golpe de la chica, solo quedaron cadáveres carbonizados en el suelo, y el líder del equipo, volviendo su mirada hacia Juno, exclamó en sus pensamientos: ¿Quién es él? Mientras tanto, mientras la espada de Tan aún estaba intacta, hizo una pausa después de una serie de golpes y apretó los dientes, pensando que esto era de esperar de un jefe de rango B. Era difícil ganar tiempo. Su oponente sonrió ampliamente y luego emitió un fuerte grito, inclinándose hacia él, su cuerpo ya cubierto por múltiples cortes de sus ataques. Encendiendo su espada con llamas una vez más, pensó que necesitaba terminar esto lo más rápido posible, y Araken, al ver la luz emitida por su espada, se congeló por un momento. Después de eso, Tahan se lanzó hacia adelante para atacar, pero ella no se caería tan fácilmente. Él fue más rápido y entregó un golpe flamígero poderoso, haciéndola colapsar instantáneamente. Luego miró su espada y pensó que el arma seguía intacta, era mejor de lo que había imaginado. De repente notó varias arañas pequeñas en el suelo que se dirigían hacia la chica, quien, mirando alrededor alarmada, exclamó: ¿De dónde salieron y a dónde van? El líder del grupo gritó que todas se dirigían hacia el maestro del gremio. Tahan se giró hacia ellos y les ordenó retroceder. Después de eso, pensó para sí mismo: ¿es que ella escondió las arañas? La situación era grave. De inmediato las arañas cubrieron por completo la herida en el cuerpo de Araken, y Tahan afirmó que ella había sacrificado a las arañas para restaurar su salud. Después de eso, todas las heridas en la cabeza de Araken fueron curadas, y ella miró a su oponente. Luego se empujó hacia arriba con las manos, ayudándose a levantarse, y una vez más se erguió sobre el hombre, mirando a la reina araña y a los 1000 pequeños súbditos detrás de ella. Él dijo que hasta que todos estuvieran muertos, ella seguiría regenerándose repetidamente. Activó su habilidad y se lanzó al ataque pensando que necesitaba aumentar su poder de fuego para acabar con todo de un solo golpe. De repente su espada se rompió y al darse cuenta de esto, maldijo en voz alta. Al mismo tiempo, el protagonista
protagonista sonrió y dijo que era mejor de lo que había imaginado. Extendió su mano hacia adelante, creando un arma una vez más, y dijo que aunque había creado una espada con el maná restante, no pensaba que se destruiría. Después de eso, una espada masiva se incrustó en el suelo cerca de los pies de Tahan, y el protagonista le dijo que la tomara. No era una espada de una mano como las que había usado antes, era la arma más fuerte que podía crear en ese momento. Sin decir una palabra, Tahan colocó su mano en el pomo, y en cuanto tomó la espada, sintió que con esta arma podría derrotarlos a todos de un solo golpe. La hoja en su mano se encendió inmediatamente en llamas, y grietas llameantes comenzaron a extenderse desde la punta a lo largo del suelo. Sonrió y dijo que no estaba muy familiarizado con las espadas de dos manos, pero parecía que le quedaba bien. Después de eso, sacó la espada del suelo usando toda su fuerza para sostenerla, apretó los dientes y cargó hacia adelante. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, blandió la espada y desató un poderoso golpe de fuego. Araken se puso nerviosa, apretó los dientes y su rostro se iluminó por una explosión de llamas que pronto atravesaron su cuerpo, seguida de una explosión más profunda. Juno pensó que la explosión era una habilidad básica de Berserker. Probablemente esta era la primera vez que Tahan la usaba por completo. Un berserker pierde el control de sí mismo a cambio de obtener un poder abrumador, así que probablemente no la había usado antes porque era difícil gestionar el riesgo de que el arma se rompiera. Mientras tanto, Tahan bajó su espada y se quedó quieto. Luego llamas comenzaron a escapar de su boca, seguidas de una poderosa explosión de energía que liberó todo el fuego. Después, las llamas gradualmente disminuyeron y suspiró pensando que había sido peligroso. Si no hubiera liberado todo su poder, habría perdido la cordura. Miró su mano temblorosa y pensó que esta era solo la segunda vez que ocurría esto desde su despertar. Finalmente había logrado usar esta habilidad correctamente. Luego miró a Juno, pensando que se había equivocado. Juno no era solo un despertado común, una vez que su habilidad fuera descubierta, todo el mundo se concentraría en él. Este pensamiento lo inquietó y decidió echarle otro vistazo al cuerpo destrozado de Aranque. El protagonista se acercó y también lo examinó, notando la energía púrpura. Pensó que había una cantidad increíble de maná, ni siquiera comparable con otros jefes de mazmorras con un bug. Se giró hacia Tahan y le preguntó si sentía algo proveniente de ese cadáver. Tahan respondió que no, que definitivamente estaba muerta, se habían deshecho de sus restos, por lo que ya no estaba viva. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de que ni siquiera un cazador de alto rango podía percibir este maná, por lo que se acercó más. Al hacerlo, su habilidad pasiva se activó y el aura comenzó a fluir en su cuerpo. Su barra de magia se llenó por completo y el sistema notificó que actualmente se habían acumulado 150 unidades de maná, de un total de 100. Si la magia recolectada superaba el límite, se otorgaría una recompensa. Obtuvo una nueva habilidad, producción de armas demoníacas. Esta era una habilidad activa que consumía 100 unidades de maná acumulada para crear armas del reino demoníaco. En ese momento, no tenía armas demoníacas almacenadas. Estas se almacenarían una vez creadas y podrían materializarse sin usar maná adicional. Podía usar esta habilidad una vez al día y pensó que no podía ni imaginar que sería un arma del reino demoníaco. Aunque no tenía recuerdos del reino demoníaco, ¿podría ser lo que él pensaba? Lamentaba que la recompensa no estuviera relacionada con maná, pero esto no estaba nada mal. Su barra de magia se restableció a 50 unidades y pensó que gracias a su reacción ya había obtenido la mitad de la cantidad requerida. Parecía que la recompensa terminaba ahí. De repente Tahan interrumpió sus pensamientos, lo llamó y le dijo que tenía algo que decirle. El protagonista se giró hacia él, preguntando qué pasaba, y él respondió que quería disculparse. Se inclinó ante él y dijo que a pesar de su negativa, aún había insistido en que se uniera a la guilda. Fue grosero de su parte, incluso como líder de la guilda. Juno, claramente no esperando esto, se sorprendió ligeramente, y el hombre cerró los ojos y dijo que realmente lo lamentaba y quería disculparse. El protagonista se sintió incómodo y preguntó qué estaba haciendo de repente. En ese momento, el líder del equipo miró en su dirección, y nervioso se preguntó qué rayos está pasando. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del espadachín, lo que lo hizo sobresaltarse y girarse rápidamente. El hombre levantó la mano con una sonrisa y dijo que era peligroso, que habían buscado por todos lados y no quedaba nada allí. La chica que caminaba a su lado compartió sus pensamientos, diciendo que Aranque debió haber absorbido a todos los monstruos de la mazmorra de antemano. El hombre miró su espada desapareciendo y preguntó, ¿no es esta un arma increíble? Pueden cortar a los monstruos sin desperdiciar energía. Ella estuvo de acuerdo con sus palabras y dijo que nunca había oído hablar de un herrero capaz de hacer algo así que preguntó si es de la guilda o Overkill. De repente el líder del equipo corrió hacia ellos y los abrazó, nervioso, instándolos a irse para que pudiera contactar a la asociación. El hombre lució preocupado, y confundido, preguntó por qué exactamente ya debían irse. La chica estuvo de acuerdo con él y dijo que quería agradecer primero al maestro de la guilda y al asistente. El líder emocionado agitó las manos y sugirió que rápidamente dejaran ese lugar repugnante. En ese momento,
El espadachín lució confundido y respondió que ya lo habían entendido, por lo que él debía dejar de insistir. Después de eso, el líder del equipo los condujo hacia la salida, echando un vistazo al resto del equipo mientras pensaba que a pesar de la evidente conexión entre este asistente y la guilda Overkill, lo mejor sería que se fueran. Si se involucraban en los asuntos de una guilda importante, no habría fin a los problemas. Juno se apartó y estuvo de acuerdo en hablar, diciendo que aunque él había utilizado el contrato de alquiler, el líder de la guilda no debería inclinarse ante alguien que apenas conocía. Tahan dijo que la guilda ya no lo molestaría, y por supuesto, él tampoco lo haría, pero esa declaración no significaba que se hubieran rendido. Esta era su primera oportunidad. El protagonista cruzó los brazos sobre su pecho, mirándolo con desconfianza, pero luego Tahan extendió la mano ofreciéndose a hacer un contrato, diciendo que estaba seguro de que le gustarían los términos. Un nuevo día llegó, y el protagonista fue al edificio de la guilda Overkill, donde encontró a Minu en la recepción. Ella dijo que estaba feliz de verlo nuevamente y se presentó. Hoy sería responsable de manejar el contrato. Juno le agradeció y dijo que el líder de la guilda había mencionado que lo contactaría inmediatamente, pero ¿quién iba a imaginar que sería la mañana siguiente? Ella respondió que el líder le había pedido que preparara todo lo más rápido posible. Él preguntó dónde estaban ahora que habían llegado. Ella respondió que este era el cuarto de recepción especial de Overkill, un lugar altamente seguro, por lo que no necesitaba preocuparse por la privacidad. Luego colocó el contrato sobre la mesa y le pidió que lo leyera. Estas eran las condiciones que el líder de la guilda había mencionado en la mazmorra. Tomaría un poco de tiempo, pero podría modificar el contenido del contrato, por lo que no debía dudar en decir lo que pensaba. El protagonista recogió el contrato y lo leyó cuidadosamente. Luego pensó con una sonrisa que, tal como había dicho en la mazmorra, ahora que todo estaba resuelto, se sentía más real. Puso el contrato de nuevo sobre la mesa y dijo que no tenía preguntas y que podían proceder. Mientras discutían los términos del contrato en la mazmorra, Juno había estado confundido sobre el apoyo de la guilda, y Tahan aclaró que no era un apoyo oficial, sino un apoyo secreto. Claro, esto era solo una especulación, pero él comprendía vagamente por qué Tahan no quería que se uniera a la guilda, por varias razones. Necesitaba ocultar su identidad. Si estaba en lo correcto, entonces su sugerencia podría ayudar. Podían suministrarle en secreto los materiales que necesitaba, equipo, ingredientes, derechos de puerta, no importaba, solo necesitaba firmar un contrato como una formalidad. Todo se proporcionaría en secreto. Por supuesto, el protagonista preguntó por qué de repente eran tan generosos. Él respondió que naturalmente, no era solo por amabilidad. Tendría que completar misiones asignadas personalmente a él. Esas eran sus condiciones, pero no lo obligaría. Si no le gustaban las misiones, podría rechazarlas. Juno se rió y preguntó qué pasaría si no ayudaba, pero aún recibía su apoyo. Él respondió que estaría bien también. El punto principal del contrato era crear un vínculo entre la guilda y él, evitando que se uniera a otras. Aceptar el apoyo no era más que una señal de su lealtad, eso era todo. De repente se escucharon pasos fuertes cerca y se giraron hacia el sonido. Los miembros de la asociación corrieron hacia ellos y dijeron que eran del equipo de la asociación de cazadores. En eso uno de ellos se dirigió hacia el maestro de la guilda y le preguntó si estaba bien. Al darse cuenta de que era hora de irse, Tahan le dijo a Juno que escucharía su respuesta afuera. Esperaba que la respuesta fuera afirmativa. Finalmente se giró, y con una sonrisa, agregó que para él, su habilidad era la mejor. Reflexionando sobre esto, el protagonista recogió un bolígrafo y pensó que según su plan, quería dejar una impresión duradera en Tahan y continuar su relación con la guilda Overkill sin unirse a ella. Pero por ahora esto todavía le sería útil. Así que firmó su nombre y entregó el documento a Minu, preguntando cuándo comenzaría a recibir apoyo. Ella respondió que a partir de ahora, debía avisarle si necesitaba algo. Ella tomó una pequeña caja de su bolso y la colocó sobre la mesa, diciendo que el maestro de la guilda le había preparado un regalo como recuerdo del contrato. Había oído que él había encontrado algo útil en la habitación de Arranque. Juno, curioso, abrió la caja y maná comenzó a filtrarse. Así que la cerró y la guardó en su mochila, agradeciéndole con una sonrisa. Luego le entregó una lista de los materiales que actualmente necesitaba y preguntó cuándo podría recibirlos. Ella miró la lista y respondió que había muchas cosas, por lo que pensaba que sería posible dentro de una semana. Sin embargo, tal vez estaba metiéndose en algo que no le concernía, pero sentía que esos materiales no le serían útiles. Entonces, él se levantó del sofá, se puso la mochila sobre los hombros y respondió que no los usaría, solo quería dárselos a otra persona. Pasó el tiempo y él fue a la asociación de cazadores a ver a alguien. Sacó su teléfono y verificó la hora, pensando que ella ya debería haber llegado. Cuando la chica entró en la asociación, sonrió pensando que la cazadora de rango a menor, Anya, finalmente había llegado. La chica, con duda, caminó hacia el mostrador,
pero en sus recuerdos futuros, ella tenía una personalidad completamente diferente. Cuando luchaba contra los monstruos y les disparaba flechas, creando enormes agujeros en sus cuerpos, era muy confiada en sus habilidades. Después de que los jugadores fueran seleccionados, esta cazadora genial fue llamada la diosa arquera. Ahora, sin levantar la vista del suelo, se acercó al mostrador y se giró hacia la atendiente de la asociación, diciendo que quería solicitar un pase de entrenamiento para la puerta. Le entregó su identificación, y con una sonrisa, preguntó si, siendo una cazadora de rango A menor, le deberían dar un pase para una puerta de rango C menor. Ella lo rechazó, y con una sonrisa tímida, dijo que le gustaría obtener un pase para la puerta de rango D, lo que sorprendió a la atendiente. El hombre miró su información en la computadora y vio que solo había entrado en la puerta 2 veces. Pensó que ella había sido clasificada recientemente como una cazadora de rango A menor, pero considerando que casi no tenía experiencia y solo había entrado en la puerta unas pocas veces, había visto a cazadores de rangos inferiores rendirse ante todo, pero no a los de rango A menor. El tipo echó un vistazo rápidamente a Anya, que estaba llenando los documentos, y pensó que probablemente tendría sus razones, pero pronto sería degradada. El primer rango de los despertados se basa en la cantidad de maná. Cuando la energía azul fluye a través de las grietas, el maná entra en todos los seres humanos, pero cada uno absorbe una cantidad diferente. Cuanto más podía almacenar el cuerpo, mejores eran las habilidades de una persona. Así que la asociación comenzó a calcular cuánta maná tenía cada persona. Aquellos que podían controlar más de cierta cantidad eran llamados despertados y luego comenzaron a clasificarlos según la cantidad de maná. Por supuesto, el rango no es fijo. Incluso si el rango es bajo, un cazador puede realizar incursiones en mazmorra y si gana fama dentro de la asociación, puede ser promovido. Por supuesto, lo contrario también puede ocurrir. En ese momento, Anya entregó los documentos a la chica con una sonrisa y dijo que había llenado todo. Ofreciéndole ayuda con el registro, ella le preguntó si tenía un compañero. La chica emocionada respondió que no, y dijo que entonces la registraría en la lista de compañeros. Según las reglas, era necesario realizar incursiones en grupos de 2 personas, por lo que hasta ahora no había habido solicitudes para la puerta de degradación, por lo que tendría que esperar un poco. Anya preguntó si podría ir sola, a lo que la chica respondió que sí, pero solo si tenía permiso para entrar sola. Sin embargo, considerando que se estaba registrando, no tenía ese permiso. Para obtenerlo, necesitaba pasar la prueba. Anya se puso nerviosa y le pidió que esperara, luego la chica dijo que necesitaba decirle algo. En un mes, tendría una actualización de rango. Anya, a punto de irse, se quedó congelada al escuchar esas palabras, y la chica continuó diciendo que probablemente ya había visto el mensaje, pero para confirmar su rango A, necesitaría experiencia limpiando una mazmorras de rango S o contratando o aprobando una prueba de rango A. Pensó que la prueba sería más adecuada para ella. Probablemente recibiría un mensaje al respecto pronto y esperaba tener éxito. Anya la agradeció emocionada y luego salió de la asociación, pensando que incluso pedir un pase para la puerta de entrenamiento era difícil, así que tendría que hacer una solicitud en línea. Venir a un lugar tan concurrido era una locura. Decidió venir porque pensó que no sería degradada. Se recompuso, y recordando su experiencia limpiando las mazmorras, pensó que era una puerta de rango D, así que algo como eso no volvería a suceder. Si no se apuraba, todo estaría bien. De repente llegó un mensaje a su teléfono, y nerviosa, se ajustó las gafas pensando que le habían dicho que tendría que esperar una invitación, pero ya había llegado. Llegó un nuevo día y se acercó a la puerta de rango D, y caminó vacilante hacia el portal y pensó que hacía mucho que no se vestía así, le parecía tan inusual. El protagonista, que se había convertido en su compañero, se acercó y le pidió su nombre. Luego se presentó, diciendo que esperaba que se llevaran bien. Anya hizo una ligera reverencia y dijo que era un placer conocerlo. Él sonrió tímidamente, disculpándose por llegar tarde, le surgía ir rápidamente. Ella aceptó emocionada y dijo que había hecho una solicitud y luego habló con el personal de la asociación. En ese momento, él pensó que ella era una cazadora que originalmente había sido de rango A, pero después de fallar continuamente en las pruebas, fue una de las que fueron degradadas a rango C. A pesar de esas condiciones, recibió el título de diosa arquera porque después de convertirse en jugadora, descubrió un talento dentro de ella, y él sabía qué tipo de talento era ese. Era un talento que podía ser descubierto dentro de uno mismo, incluso sin ser jugador, y hoy quería despertarlo en ella. Después de eso, entraron en la mazmorras y se encontraron en un bosque en medio de la montaña, donde los goblins merodeaban libremente. Un pequeño grupo de goblins patrullaba la zona. Anya, que se escondía detrás de los arbustos, espiaba discretamente y pensó, ¿se han ido? ¿Son realmente monstruos? Menos mal que decidí comprar esto. Miró la pulsera y pensó que era un equipo que detectaba el maná de los monstruos. Se giró hacia su compañero y se disculpó, diciendo que iría sola. Le preguntó si podía encargarse de la matanza sola, prometiéndole darle todo el botín y compensarlo por todo. Él se agachó en respuesta y le dijo que no se preocupara, que si necesitaba ayuda, solo le avisara. Al menos, podía crear flechas. Ella se levantó, le agradeció,
tensó la flecha en la cuerda del arco y apuntó, diciéndose mentalmente que todo estaba bien, que no necesitaba preocuparse. Encontrando el momento adecuado, soltó la flecha, que dejó un resplandor mágico a su paso. Luego se acercó al goblin, y cuando este giró, la flecha impactó en su cabeza. El segundo goblin se movió rápidamente fuera de la línea de ataque y agarró su arco para disparar de vuelta. Detrás de ellos, hubo una explosión causada por la flecha al chocar con algo. Tirando nuevamente de la cuerda del arco, Anya disparó otra flecha, pero falló. Juno, por su parte, la observaba y pensaba que nunca la había visto pelear antes de convertirse en jugadora. Su poder destructivo bruto era mucho mayor que el de un rango A, pero no servía de nada si no podía apuntar. En ese momento, Anya disparó otra flecha y hizo un agujero en el cuerpo de uno de los monstruos. Luego pensó que una de las 3 flechas había dado en el blanco. Ese era su récord. De esta manera, podría matar al menos a 4 monstruos más. Necesitaba terminar todo con 2 disparos. Justo cuando estaba a punto de disparar otra flecha, de repente se detuvo al notar que uno de los goblins estaba soplando un cuerno, alertando a los demás sobre el peligro. No comprendió inmediatamente lo que eso significaba, pero luego los goblins aparecieron en el claro, y sintiendo la presión por todos lados, se quedó congelada en su lugar. Su pulsera pitó, advirtiendo sobre el peligro, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba rodeada. Estaba confundida y pensó nerviosamente, ¿dónde debería disparar? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué debo hacer? En ese momento, los goblins detrás de ella decidieron atacar, pero de repente una intensa luz apareció frente a ella. Muchas espadas se incrustaron en el suelo, deteniéndolos para que no avanzaran. Juno caminó hacia Anya, sonriendo y diciendo que necesitaba su ayuda. Ella exclamó sorprendida, preguntando si no había dicho que era un creador de rango de él. Respondió que sí, y luego su espada comenzó a disolverse. Dijo que no duraría mucho, así que necesitaba su ayuda. Ella se giró hacia él y preguntó qué debía hacer. Él señaló a los monstruos que se escondían detrás de los arbustos y le dijo que disparara allí con todas sus fuerzas restantes. Ella aceptó y volvió a apuntar, pensando que no sabía qué planeaba, pero haría lo que le pedía. Después de eso, disparó una flecha que voló a la velocidad de la luz, destruyendo todo a su paso. Advirtió a su compañero sobre el disparo y le preguntó qué debía hacer a continuación. Él tomó su mano y le dijo que con su disparo había despejado el camino, ahora necesitaban correr. En ese momento, los monstruos se lanzaron hacia ellos, y ella se sorprendió mucho al verlo correr de ellos mientras la arrastraba. Pronto se distanciaron de los monstruos y se encontraron en la entrada de una cueva. Anya recuperó el aliento y se limpió el sudor de la cara, diciendo que habían sobrevivido. Luego pensó, ¿dónde estaban? Y se preguntó si se habían deshecho de los goblins. Recordó que mientras corrían por el bosque había mirado atrás y tenía la sensación de que ya no podrían alcanzarlos. ¿Realmente había algo allí atrás? Tanto había sucedido que no podía entenderlo. Miró a su compañero, que estaba iluminando la cueva con una linterna, y pensó mentalmente, ¿por qué está tan tranquilo? Necesitaban salir de allí rápidamente. Ella sonrió tímidamente y dijo que ya había terminado por ese día, que pagaría la compensación que había mencionado. Él respondió que no podían irse aún, estaban preocupados, así que se quedarían allí un rato. Era demasiado peligroso ahora, parecía que habían dejado un rastro mientras corrían, así que no tenían más opción que esperar a que los goblins se alejaran. Ella exclamó, ¿cuándo podrían irse? Entonces él se giró hacia ella y respondió que podría tomar medio día, pero dependiendo de la situación, podría tomar más tiempo. Al escuchar esto, ella se estremeció y luego se agarró la cabeza, exclamando, mediodía. Decidiendo que estaban perdidos, se arrodilló en desesperación, y él se rascó la parte posterior de la cabeza, pensando que por supuesto, estaba mintiendo. Estarían lejos en unos 30 minutos, y el enfoque de los goblins no era tan fuerte. Era una razón patética, pero en este punto parecía que Anya creería cualquier cosa. Miró nuevamente hacia la entrada de la cueva y pensó que esto era porque necesitaba forzarla a entrar en la cueva con él. Mientras reflexionaba sobre esto, cerró los ojos y cruzó los brazos sobre su pecho. Luego imaginó verla salir corriendo de la cueva en pánico y pensó que dudaba que ella aceptara. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz culpable de Anya. Ella se levantó, hizo una pequeña reverencia y se disculpó, diciendo que todo esto era culpa suya. Si supiera cómo pelear, si hubiera ido sola desde el principio, nada de esto habría sucedido. Se sentía terrible por todo eso. Nerviosa, apretó su arma con las manos y pensó que una vez más, había causado problemas, incluso en una mazmorra de rango de estaba actuando así, desesperada. No debería ni siquiera haberlo intentado. Comenzó a llorar y apretó los dientes, diciéndose a sí misma que no debería haber venido. Juno extendió la mano hacia ella y chasqueó los dedos frente a su cara, distrayéndola de esos pensamientos. Dijo que si se sentía culpable, entonces le dejaría hacer algo por él y que necesitaba que se recompusiera. Ella dudó y preguntó cuál sería la solicitud. Él se giró hacia la cueva y dijo que tenían mucho tiempo, luego la miró con una sonrisa y agregó que explicaría todo en detalle. Después de eso, entraron juntos en la cueva y comenzaron a avanzar, iluminando el camino con la linterna. Anya dudó y preguntó si realmente necesitaba su ayuda. Ella era de rango A, pero no tenía mucha experiencia en mazmorras e incluso no entendía lo que él quería decir con un monstruo elite. Él sonrió recordando que había dicho que esta era su primera vez en una puerta de entrenamiento y dijo que ahora entendía por qué no lo sabía, no era un conocimiento muy común.
En lugar de jefes, en esta mazmorra había un monstruo élite de rango inferior y vivía en esa cueva. Por razones personales, necesitaba derrotar a ese monstruo, pero hasta ahora había sido rechazado e incluso no había podido pelear contra él. Por eso ella fue la primera en aceptarlo como apoyo para su equipo. Al escuchar esto, ella se encogió y permaneció en silencio, y él la miró, preguntándose si eso sonaba extraño. Reuniendo su determinación, ella apretó los labios y luego se detuvo y dijo con confianza que lo ayudaría, si a él no le importaba. Recordando a los goblins en el bosque, pensó que ayudarlo era la decisión correcta. Gracias a él, había sido salvada y también sabía lo doloroso que era no ser aceptada en un equipo. Necesitaba ayudarlo. De repente su pulsera emitió un pitido, y en ese momento, se escuchó un fuerte sonido de pasos. Se puso nerviosa, y el protagonista iluminó el área frente a ellos. Un enorme goblin con un garrote en la mano apareció ante ellos. Era el monstruo élite. Anya inmediatamente dio un paso al frente y tensó la cuerda de su arco, diciéndole a Juno que se apartara. Luego pensó que aunque el monstruo estaba iluminado, seguía siendo un monstruo de rango de si le acertaba al menos una vez, moriría. Su flecha se envolvió en cadenas mágicas y luego la disparó. Al ver que la flecha seguía la trayectoria correcta, se alegró de su éxito, pero de repente el goblin se cubrió con el garrote y la flecha pasó a través de él, dejándola atónita. Con el impacto, la pierna del goblin resbaló hacia atrás, y ella pensó, ¿desvió la flecha? Estaba equivocada, necesitaba disparar con toda su fuerza. Tensó la cuerda nuevamente, pero cuando intentó liberarla, su cuerpo no respondió y sus dedos se negaron a soltar la punta de la flecha. Sus manos temblaban y pensó nerviosamente, ¿por qué ahora? Necesitaba disparar. Al escuchar el sonido fuerte nuevamente, centró su atención en el monstruo, viéndolo correr hacia ellos mientras balanceaba su garrote. Se congeló de miedo. De repente el protagonista la agarró y la lanzó hacia atrás, haciendo que cayera. Luego avanzó. Justo después de eso se escuchó un ruido fuerte y se levantó polvo. El monstruo había golpeado el suelo con su garrote con toda su fuerza. Mirando la nube de polvo con confusión, llamó a Juno. Recordó estar en la mazmorra y encontrarse en una situación similar. Una chica de su equipo exclamó, ¿qué está haciendo? ¿Esto es una broma para ella? Ni siquiera puede disparar correctamente, y cuando lo hizo, fue en su dirección. Casi muere por su culpa. ¿Cómo va a compensarlo? Anya le pidió que esperara y dijo que aunque había fallado el objetivo, no había intentado dispararle a ella. La chica sonrió de forma sarcástica y le preguntó con enojo, ¿no se disculpa, sino que pone excusas? ¿Cree que solo porque es rango el mundo está a sus pies? Pronto se enterará con quién se está metiendo. Después de salir de las mazmorras, Anya fue rechazada del equipo y otros cazadores comenzaron a susurrar preguntándose si ella era la perdedora de rango A. Habían escuchado que casi mata a alguien en las mazmorras y que ni siquiera podía matar a un monstruo débil. Alguien la llamó tonto y dijo que por eso hasta los equipos de rango D la rechazaban. Otro cazador preguntó qué estaba haciendo con su talento. ¡Qué desperdicio! Si estaba así, ¿por qué seguía siendo una cazadora? Al salir de sus recuerdos, miró al monstruo con expresión oscura y pensó que debería haberse rendido con todo por su culpa, incluso Juno se había lastimado. En ese momento exacto, el goblin levantó su garrote por encima de su cabeza, listo para golpear, pero de repente una chispa brillante voló entre ellos y Juno dijo que realmente era malo actuando. Su espada bloqueó fácilmente el ataque del monstruo élite. Anya, al darse cuenta de esto, lo llamó sorprendida, y él dijo en voz alta que sabía que sonaba sin sentido, pero que necesitaba escucharla con atención. Si se calmaba y solo hacía lo que él decía, entonces definitivamente podrían ganar. Frunció el ceño y pensó que había preparado todo en caso de emergencia, ella podría activarlo sin problemas, todo lo que quedaba era ganar tiempo. Continuó balanceando su espada atacando y le dijo que mirara bien a ese tonto, que vería algo y debería golpear esa marca con toda su fuerza. Pero Anya ya no lo escuchaba. Su cuerpo temblaba y comenzó a levantarse, preguntándose qué era esa sensación. Sus sentidos se agudizaron, era muy incómodo, pero podía ver todo. Sus ojos brillaron y tensó nuevamente la flecha, pensando que ahora podía ver claramente hacia dónde apuntaba. Trazó la flecha y se concentró completamente, cerró los ojos y luego los abrió de par en par, pensando que con esta sola flecha todo se resolvería. Apuntó y liberó la flecha, que dejó una luz brillante en el aire. El goblin se congeló en su lugar al escuchar el silbido que emitió. El protagonista declaró que afortunadamente parecía que todo había activado correctamente, pero por alguna razón, las condiciones de activación eran muy estrictas. Entonces, el monstruo élite extendió su garrote hacia la flecha para protegerse del golpe, pero la flecha atravesó tanto el arma como el monstruo, dejando un gran agujero en su cuerpo. Al ver esto, Juno sonrió, pensando que había valido la pena, mientras Anya estaba sorprendida y confundida al mismo tiempo. Justo después, ocurrió una explosión, el miembro cortado del monstruo cayó al suelo por el impacto y la criatura misma comenzó a perder el equilibrio antes de finalmente colapsar. Anya seguía jadeando mientras el protagonista explicaba que al principio se sentiría extraño. Sin embargo, él dijo que probablemente nunca había sentido sus sentidos amplificados antes. Aún así,
había recurrido a algunos métodos extremos para que ella comprendiera esa sensación y pudiera darse cuenta de su potencial. A pesar de eso, Anya seguía confundida y preguntó cómo sabía todo eso que iba a suceder. También le preguntó qué quería decir con su potencial. Él sonrió y le dijo que se tomara su tiempo, que tenían mucho de él. Ella se acercó a él y con tono irritado, le pidió que no cambiara de tema y respondiera a la pregunta. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, de repente sintió un dolor agudo, se agarró la cabeza y luego perdió el conocimiento. El protagonista tuvo que cargarla a cuestas hasta la señal de salida, jadeando y diciendo que hacer amigos era realmente difícil, pero al menos se había resuelto una cosa. Justo cuando salieron de la cueva, ella despertó y lo primero que hizo fue disculparse, diciendo que no sabía por qué había actuado así, que sentía que no era ella misma. No podía creer que le hubiera mostrado tal falta de respeto al hombre que la había salvado 2 veces. Estaba realmente arrepentida de haber dudado de él y se disculpó por haberse desmayado tan repentinamente. Él se mostró confundido por su disculpa, luego se tocó la frente con cansancio, diciendo que estaba bien, que nadie había resultado herido y que habían derrotado a todos los monstruos, por lo que debía recomponerse, que ya había pasado media hora. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, y él le preguntó si podía darle el colgante que le había dado antes de que entraran en la cueva. Ella recordó y metió la mano en su bolsillo para luego entregárselo. Él examinó el colgante detenidamente y notó que el color del cristal había cambiado. Ella definitivamente lo había usado. El meteorito de percepción era un objeto raro que solo se podía obtener en las mazmorras de rango A llamada Nido de la Arpía Ardiente. Este objeto tenía una habilidad llamada sentidos agudos, que se activaba automáticamente cuando se cumplían ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando una persona disparaba una flecha a la cabeza del portador de este colgante, sus sentidos se volvían extremadamente agudos, mejorando sus capacidades y permitiéndoles usar una percepción sobrehumana. Le devolvió el amuleto y pensó que el problema estaba en las difíciles condiciones para su activación. Las emociones del portador debían estar en su punto máximo. Para personas como Anya, la mejor manera de activarlo era mediante un miedo intenso, por lo que él había hecho que ella sintiera un miedo insoportable. Parecía difícil, pero había logrado despertarla, aunque a un precio alto. Había muy pocos de estos colgantes en el mercado, y él ya se había rendido en conseguir uno, pero pensó que Tao lo encontraría en 2 días, y gracias a él todo se había vuelto mucho más fácil. Pero esto solo era el comienzo. Anya solo sentía que estaba despertando por el objeto, necesitaría más práctica para alcanzar su nivel original. Su expresión se volvió seria y le dijo que escuchara con atención. Su primera tarea era asegurarse de que su concentración estuviera completamente enfocada en los monstruos. Para hacerlo, primero necesitaba cambiar su arco. Ella era lo suficientemente fuerte como para pasar de un arco corto a uno largo y disparar a distancia. Naturalmente no necesitaría luchar contra los monstruos de cerca, lo que la haría sentir menos miedo de ellos. Quiso decirle algo más, pero ella no le dejó terminar y simplemente le dio las gracias. Él no entendió por qué le agradecía, y ella dijo que estaba agradecida por todo, incluido el colgante. Cuando pensó que iba a morir allí, sintió algo provenir de él, como si todo a su alrededor se hubiera congelado, como si pudiera hacer cualquier cosa. Vio dónde estaba apuntando, y el objetivo estaba perfectamente alineado con el monstruo. Para ser honesta, aunque su rango de personaje era menor, en términos de todo lo demás, no era más que una de y cuanto más intentaba cambiar eso, más decepcionada se sentía. Pero tenía la sensación de que durante este corto tiempo juntos había crecido mucho. Sentía que era capaz, que podía hacer cualquier cosa, y por primera vez se permitió ir con eso. Al darse cuenta de que había dicho demasiado, se preocupó, pero él sonrió y le dijo que no sería fácil para ella sola, que le daría su número para que pudiera llamarlo si necesitaba algo. Ella estaba muy feliz y le agradeció. Luego dijo que también dejaría su número. Cuando Jun estaba a punto de darle su número, notó un mensaje de Tahan pidiéndole que llamara rápidamente porque había una emergencia. Decidió que lo contactaría una vez salieran de las mazmorras. Después de un tiempo, tan pronto como él y Anya salieron de las mazmorras, llamó a Tahan, quien le agradeció y dijo que devolvería la llamada después de la reunión. Juno sonrió y dijo que ayudaría si podía. La última vez, Tan le había dado algo muy útil. Tahan respondió que estaba contento de que le hubiera sido útil, y que estaba feliz de que Juno hubiera aceptado ayudarlo. Después de eso, colgó el teléfono, lo guardó en su bolsillo y se asomó por la ventana cuando escuchó un golpe en la puerta. Jesús entró en la oficina y dijo que el presidente de la asociación había regresado y que podrían irse en breve. Poco después, los dos llegaron al edificio de la asociación y caminaron por el pasillo, pero Jesús estaba inquieta. Comentó que la situación era muy inusual, que normalmente habría enviado un documento oficial. ¿Quién hubiera imaginado que el presidente de la asociación lo convocaría? Él había estado enviando órdenes difíciles a través de documentos, pero si lo hubiera llamado personalmente, tal vez el rango de la puerta de salida habría aparecido de nuevo. Tahan respondió que estaba bien, que Jano había aceptado ayudarlo, que si luchaba como antes no habría peligro. Pensó con una sonrisa satisfecha que había hecho bien en establecer una relación de trabajo con Juno. Jesús, por otro lado, estaba preocupada, pensando que parecía más emocionado de lo que estaba después de la mazmorra Sidan, probablemente todo por ese creador. Había estado actuando extrañamente desde el apoyo ilimitado. ¿Quién hubiera pensado que el maestro de la guilda haría una oferta tan sorprendente?
Ella sabía que los berserkers tenían dificultades para controlar sus emociones, pero el maestro de la guilda era calculador y sensato. ¿Podría Juna ser más capaz de lo que había imaginado? Pero inmediatamente desechó esa idea, pensando que un rango de no podía crear un arma que realmente le gustara. Él rara vez lo invitaba, así que necesitaba descubrir todo en persona. Tahan notó su mirada sospechosa y luego los dos llegaron a la puerta de la oficina del presidente. El guardia afuera lo saludó preguntando si estaba solo. Tahan se sorprendió un poco por la pregunta y preguntó si se suponía que alguien más vendría. El guardia respondió que según lo que había oído, se esperaban 2 líderes de guilda. Si estaban solos, podía esperar. Tahan preguntó si podía saber quién era el otro líder. El hombre notó a alguien detrás de ellos y luego señaló hacia adelante con una sonrisa, diciendo que ya había llegado. Yok, el líder de la guilda Sinma, apareció detrás de ellos, y al notar a Tahan, exclamó sorprendido al escuchar su voz. Tahan y su secretaria inmediatamente se voltearon, y Aak les hizo un gesto de saludo, diciendo que había oído que había estado muy ocupado últimamente. Tahan se mantuvo en silencio mientras que fruncía el ceño, pensando que esta era la única persona que irritaba al líder de la guilda. Le dio una sonrisa falsa y dijo que no esperaba verlo allí. Tahan frunció ligeramente el ceño, conteniendo su ira. El maestro de la guilda Sinma se acercó y preguntó quién era este, y si no era el tonto líder de guilda o Overkill, declaró Aok. Tahan permaneció en silencio, pensando en lo irritante que era, burlándose de Aok. Dijo que estaba equivocado, después de todo, no era la guilda el problema, era el líder. Tahan dijo que estaba demasiado ocupado para responder a sus absurdas provocaciones. Aok dijo que debía estar ocupado eligiendo mazmorras de bajo nivel, se estaba consolando haciendo que los novatos lo admiraran. Se burló. Eu no le gustó eso y preguntó qué estaba tratando de decir. Aok afirmó que parecía cierto, ya que no había ido a esas mazmorras para salvar a nadie. Después de todo, había intentado limpiar una mazmorra de rango A y fue clasificado erróneamente. Ella se sorprendió, y Tahan puso una mano sobre su hombro, diciéndole que no respondiera a eso. Ella quiso objetar, pero no lo hizo. Se giró hacia el guardia y dijo que entrarían. Luego abrió las puertas y le dijo al presidente de la asociación que los líderes de las guildas Overkill y Sinwa ya estaban allí. Manan respondió que ya lo sabía, que podía escuchar sus discusiones desde allí. Sonrió y añadió que nunca cambiaban. Poco después, ambos entraron y Jesús permaneció afuera. El guardia miró a la chica sentada junto a él, un poco vacilante, y le ofreció té, pero ella lo rechazó educadamente, diciendo que estaba bien. Mientras tanto, los 2 líderes de guilda, Tahan y Aok, estaban sentados frente a Chamanan. Él los miró y dijo que había una tarea urgente para sus guildas que debía completarse de inmediato. Hace 3 días, apareció una puerta no especificada en las afueras de la ciudad. Se enviaron exploradores para investigarla, pero ninguno de ellos regresó. Tahan frunció el ceño y preguntó si esa puerta era una puerta errónea. Chamanan respondió que como ya había mencionado, la puerta era indefinida e incluso medir su maná era extremadamente difícil. Aok exclamó confundido, tratando de entender la situación. Tahan pensó que era extraño que la puerta ni siquiera pudiera ser evaluada, ya que normalmente existían herramientas para ese propósito. El rango de una puerta generalmente se determinaba por 2 factores. Primero, se medía la cantidad de maná dentro de la puerta usando una herramienta especial que permitía determinar el rango de la puerta. Normalmente, el rango de la puerta correspondía al rango de los monstruos dentro. Segundo, los datos de inteligencia enviados por la asociación para evaluar la situación se comparaban. Chamanan afirmó que como ya sabían, las mazmorras de rango erróneo surgían cuando la cantidad de maná dentro aumentaba de repente. Sin embargo, esta vez era imposible medirla. Tahan preguntó si habían intentado enviar más exploradores, y él confirmó que lo habían hecho varias veces, pero ninguno de los exploradores regresó. Aok colocó sus manos detrás de su cabeza en frustración y preguntó irritado si no tenían información sobre el rango de la mazmorra ni sobre lo que contenía. Sospechosamente cuestionó si la asociación estaba tratando de desviar la culpa de lo sucedido. El presidente de la asociación respondió explicando que no sabían cuánto duraría el velo de la puerta de rango desconocido. Si no actuaban pronto, era muy probable que los monstruos comenzaran a salir de la puerta. Les recordó que esto había sucedido en el pasado y cada vez que ocurría, se convertía en un desastre total. Luego, con una expresión seria, añadió que entendía cómo sus palabras podrían parecer presionantes, pero esto era verdaderamente una emergencia y esta vez no se aceptarían rechazos. Quería que las guildas Overkill y Sin unieran fuerzas para limpiar la puerta indefinida. Le habría gustado enviar también a la guilda Ayama, pero no podían participar debido a una misión repentina en el extranjero. Este caso era lo suficientemente serio como para reunir a las 3 guildas más grandes. Estableció un plazo de 2 días para la preparación, indicando que proporcionaría financiación y la mejor recompensa posible por completar la misión. Por supuesto, si necesitaban algo, los asistiría en todo lo posible. Reflexionando sobre lo que había dicho,
Tahan preguntó si el equipo de limpieza debía consistir solo en miembros de Gilda. Chamanan respondió que no importaba, ya que la existencia de esa puerta estaba causando caos y pánico en la sociedad. Solo podía permitir que un pequeño número de individuos confiables participara en la misión. Al ver la reacción de Tahan, Aok lo miró con una expresión ligeramente sorprendida. Tahan luego sonrió débilmente, su confianza evidente, y dijo que entendía todo. Después de eso, Aok regresó a su Gilda, y lanzando su chaqueta a un subordinado, ordenó que reunieran un equipo de miembros de Gilda de rango A o superior y seleccionaran a los que estarían disponibles en los próximos 2 días. Recordando la sonrisa de Tahan, pensó que ese astuto tipo definitivamente tenía algo planeado. ¿Qué era esa sonrisa? Era tan irritante. Definitivamente aprovecharía esta oportunidad para aplastarlo. Molesto, ordenó que Uran Khan fuera incluida en el equipo, lo que sorprendió a sus subordinados, e insistió en que debía ser invitada sin falta. Los subordinados, al escuchar la orden, se pusieron nerviosos, sorprendidos de que el líder estuviera exigiendo la presencia de una chica que usualmente se negaba a ayudar a nadie. La chica emocionada dijo que dada su personalidad, definitivamente se negaría, a lo que Aok respondió tajantemente que deberían hacer todo lo posible para asegurarse de que ella se presentara, y advirtió que si no lo hacía, deberían estar preparados para cambiar de roles. Los miembros de la Gilda, asustados, rápidamente confirmaron su comprensión y se dispersaron para llevar a cabo la orden. Aún con frustración, Aok se dirigió al ascensor pensando que Uran Khan normalmente no ayudaba a nadie, pero él planeaba aprovechar la situación y reclutarla. 2 días después, la primera parte del equipo, compuesto por miembros de la Gilda Overkill, se reunió en la puerta. Una chica llamada Jane preguntó qué hora era, ya que los demás aún no habían llegado. Un hombre de clases dijo que quedaban 5 minutos hasta la hora programada de la reunión. Siempre eran puntuales. Expresando claramente su desagrado, giró su arma en la mano y dijo que no podía soportar a esos tontos, no tenían modales. Su expresión se endureció y preguntó si aprenderían algo si les disparaba en la cabeza. El hombre, indignado por sus palabras, le dio un golpe en la cabeza, diciéndole que tuviera cuidado con lo que decía. Ella se agarró la cabeza con dolor y dijo que él era brutalmente fuerte. Él se acercó a ella de manera amenazante y le preguntó qué había dicho. Después de eso, ella comenzó a correr y él la persiguió. Juno, observando la escena, comentó a Tahan que los miembros de su guilda se llevaban muy bien. Tahan respondió que aunque pareciera así, eran muy confiables en batalla. Estaba agradecido de que Juno hubiera aceptado. Para ser honesto, pensó que se negaría. El protagonista sonrió levemente y dijo que había usado el ítem que Tahan le había dado. También estaba orgulloso de ello. Dirigiendo su atención a los miembros de la guilda que ya habían comenzado a pelear, pensó que por supuesto, esta no era la única razón. Tenía una misión secreta que se llevaría a cabo en un calabozo con una historia. Allí necesitaba poner fin al mundo abandonado y recibir recompensas. El tiempo de apertura del calabozo era de 168 horas. Además, la ventana de misión tenía coordenadas desconocidas y recompensas escritas en ella. Hace 5 días, esta ventana del sistema con una misión secreta, algo que solo un pequeño número de jugadores recibió, había aparecido repentinamente ante él. La selección de jugadores aún no había comenzado, pero ya había recibido la misión secreta, así que no veía razón para rechazarla. Aunque estas misiones tenían niveles de dificultad muy altos, si las completaba podría recibir recompensas increíbles, algunas incluso despertaban nuevas habilidades. ¿Quién hubiera pensado que sería el mismo calabozo? Zoe Tahan le distrajo de sus pensamientos y lo miró, encontrando su mirada seria. Se disculpó de antemano por la rudeza de ese tonto, y luego se escuchó la voz de Yi diciendo que llegaban un poco temprano. El vice-líder y Howie inmediatamente dejaron de pelear. Tahan dio un paso adelante mientras Yoke se disculpaba con ellos, diciendo que tenían mucho trabajo. Ellos entendieron eso, pero parecía que la guilda Overkill tenía demasiado tiempo libre. Al llegar al lugar de la reunión con su equipo, dijo con una sonrisa sarcástica que habían estado despejando puertas de bajo rango. Debido a eso, Hai se irritó mucho, pero el hombre que la detenía le pidió que no respondiera y que los ignorara. Ella quería objetar y estaba a punto de insultarlos, pero él la silenció de inmediato y le pidió nuevamente que los ignorara. En ese momento, Juno se quedó a cierta distancia, pensando que las guildas Overkill y Sino aún estaban en malos términos. No era solo una rivalidad emocional entre las guildas, sino también una disputa pública sobre cuál era más fuerte. Eo, al notar una nueva cara entre los miembros de Overkill, observó a Honyo y soltó una risa preguntando si era su Trump C. Luego declaró que habían actuado como si tuvieran algo, pero al final solo era él. Su risa se convirtió en ira y suspiró pesadamente, diciendo que habían ido demasiado lejos. Despejar el calabozo era una broma para ellos. ¿Querían ser sacados de allí? El protagonista permaneció en silencio y los llamó tontos. Una chica de su equipo sonrió y le pidió que dejara de enojarse, diciendo que también tenían un nuevo miembro en su equipo. Una chica llamada Kuran apareció detrás de ellos y con una expresión descontenta les recordó que habían dicho que estaban cortos de tiempo. No pensaba que tuvieran tiempo para discutir, así que necesitaban apresurarse. Dio un paso adelante y Junel, al verla, retrocedió horrorizado, preguntándose qué tipo de composición era esta, la maestra elemental más fuerte de Corea, capaz de usar los 6 elementos,
muñecos, Kang-Uran, una hechicera de rango S, Kim-Aak, y su líder de guilda, Jun-Tahan. Realmente tenían un equipo tan estelar. Ella se mantuvo en silencio sobre Juno, ya que no conocía sus habilidades. Luego suspiró con una sonrisa y dijo que sería fácil, estaría encantada de encargarse de todo esto. Después de eso, se dirigieron hacia la puerta y Juno pensó que no sería fácil. En su vida anterior, el intento de despejar este calabozo había fracasado. De los 18 miembros, solo Jun-Tahan había sobrevivido, principalmente debido a su habilidad de infiltración. Después de eso, las puertas desaparecieron repentinamente, siendo un caso sin precedentes en el que todos los de alto rango entre los despiertos fueron declarados desaparecidos. La asociación trabajó incansablemente para encontrar alguna información, pero no se descubrió nada sobre la mazmorra. No había garantía de que tuvieran éxito esta vez, pero después de haber estado un tiempo en la mazmorra, todo resultó ser lo contrario de lo que esperaban. Sus oponentes, los muñecos, eran tan débiles que la batalla fue increíblemente fácil para ellos. Esto puso nervioso a Juno, quien se preguntaba por qué todo era tan fácil. Un tiempo antes, un portal con un anillo brillante se había encendido en la gran entrada de la mazmorra. Ji comentó que la mansión era realmente genial, y Mongen le pidió que se callara. Todo el equipo caminaba dentro de la mazmorra cuando Mongen escuchó un extraño sonido proveniente del portal y se dio vuelta. Allí vio la puerta cerrándose violentamente y los demás se giraron al escuchar el sonido. Intentó abrir la puerta, pero no pasó nada, así que sugirió derribarla. El hombre gritó que quería destruir la puerta y entonces comenzaron a intentar atravesarla. Contó en voz alta desde el 1 hasta el 3, y los demás golpearon la puerta con fuerza. Se sorprendieron y preguntaron qué estaba pasando, ya que la puerta ni siquiera se movió. Insatisfecho, el hombre les pidió a todos que se apartaran, porque lo haría él mismo. Sin embargo, no tuvo tiempo para intentarlo, ya que en ese momento se escucharon extraños ruidos detrás de él. Se giró y vio varios muñecos espeluznantes. Los atacó, preguntándose qué eran esas criaturas. Con su golpe, los muñecos se rompieron en partes del cuerpo, y el resto del equipo también comenzó a luchar contra los monstruos. Sus ataques fueron especialmente poderosos y se preguntó cómo se atrevieron esas criaturas a atacarlos cuando eran tan débiles. Una chica lo llamó, diciéndole que podía usar su habilidad, sin embargo él respondió que estaba bien, que no era necesario usar una habilidad para algo tan trivial. Pero poco después, las chicas gritaron que el líder se diera vuelta, porque los monstruos se estaban reanimando detrás de él. Los muñecos comenzaron a reensamblar sus cuerpos con la ayuda de Maná. Él sonrió maliciosamente, notando que su habilidad de resurrección estaba activándose. Al menos, esa habilidad sería interesante de ver, así que lanzó un puñetazo y aparecieron dos enormes manifestaciones a su lado. Los muñecos continuaron su ataque, pero él comenzó a golpearlos ferozmente, apaleándolos con sus puños mágicos, que los atrapaban entre los golpes. El resto del equipo también luchaba contra los monstruos usando pistolas. Juno Yen, del equipo de J, mataba a los muñecos cortándolos en pedazos con su lanza. En ese momento, solo Juno y Uran permanecían al margen. Él le preguntó si no iba a pelear, pero Uran le hizo la misma pregunta. Él explicó que solo era un apoyo. Uran dijo que no era necesario que ella peleara, que no quería esforzarse por un equipo como ese. Observó las poderosas llamas desatadas por Tahan, quien balanceó su espada llameante, prendiendo fuego a los muñecos mientras se derretían. Juran dijo que le interesaba ver a los despiertos más fuertes de Corea en acción. No le impresionó el fuego del líder del gremio y comentó que todos parecían ordinarios, ni siquiera podían matar a un solo monstruo. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría rechazado la misión. En ese momento, Juno miró los muñecos y sus hilos brillantes. Le pareció extraño el hombre contaminado y esos monstruos, no estaban en su forma habitual. Notó que cada movimiento de los muñecos iba acompañado de un movimiento de los hilos. Al mirar hacia el techo, vio la fuente de los hilos. Todo el maná estaba conectado a ese artefacto. Solo tenía que destruir el objeto, pero no quería revelar sus verdaderas habilidades. Luego pensó que podría usar el acuerdo y que todo estaría bien. No tuvo tiempo de actuar porque se distrajo con Uran, quien mató a un insecto cercano usando un cristal mágico. El protagonista miró de cerca y le preguntó si tenía suficiente maná para usar en insectos, ¿por qué no lo usaba para atacar los hilos de arriba? Ella señaló la mosca y preguntó si no había dado ya la razón. El insecto fue incinerado en un enjambre de rayos, y Uran respondió que mataba a quien quisiera. Juno pensó, mirando las cenizas del insecto, que tal vez no era necesario investigar más. Comenzó a crear algo y dijo que tal vez Uran temía a los insectos. Después de hacer esa suposición, comenzó a formar algo con Maná. Ella respondió que no le tenía miedo a esas cosas y que además debería dejar de hablarle porque la estaba molestando. Juno se disculpó y dijo que no quería entrometerse, pero también había un insecto allá arriba. Creó un escudo con una araña a su lado. Juran dijo que eso era irritante y se preparó para atacar con fuego. J inmediatamente retiró el escudo y ella desató una enorme y poderosa corriente de fuego sobre la masa de hilos. Una gigantesca bola de fuego destruyó todo, y Uran quedó confundida. Uno de los muñecos dejó de moverse y en ese momento, Aoka atacó otro muñeco.
Luego pensó, ¿por qué esa molestosa Uran estaba usando sus habilidades allí? Pero de repente sintió algo extraño y miró al muñeco. Lo levantó por la cabeza y preguntó qué estaba sucediendo, por qué no se estaban resucitando más. Molesto, apretó la cabeza del monstruo y dijo que finalmente se había calentado, pero al final, los monstruos débiles no podían hacer nada. La pared se rompió y brilló con intenso maná. Juno caminó hacia ella y comenzó a absorber el maná. Se dio cuenta de que esa era la fuente de la resurrección de los muñecos. Si no hubiera notado el maná contaminado, nunca habría encontrado el origen. Así que supuso que esa podría haber sido la razón por la cual la limpieza de las mazmorras había salido tan mal. Tahan se paró frente a una montaña de muñecos, sus cuerpos en pedazos, y dijo que ya estaban terminados, pero como aún no sabían todo lo que necesitaban, tendrían que registrar todo el primer piso. El hombre con gafas dijo que entendía y les pidió a todos que lo siguieran. Corrió hacia adelante y derribó la puerta con su cuerpo, pero Aok lo adelantó. Gritó para que todos se apartaran, porque él sería el primero. Había más muñecos en la habitación y Aok comenzó a golpearlos. El protagonista miró alrededor de la habitación y pensó, ¿el maná contaminado se está reuniendo en ese armario? Señaló el armario y le preguntó a Joy si podía disparar hacia él. Ella no entendió al principio, pero luego decidió seguir su consejo. Cuando disparó, el arma se rompió en pedazos. Todos quedaron sorprendidos. Mangen no entendió lo que estaba pasando ni por qué todo moría tan repentinamente, y Hve intentó distraerlo. Luego pasaron por todas las habitaciones y lograron terminar el primer piso rápidamente. Tahan fue el primero en subir al segundo piso y dijo que dado que ya habían limpiado el primer piso, podían proceder. Eyoke, insatisfecho, dijo que ya sabía que era hora de dejar de actuar como el líder. Tahan se giró y no respondió, pero guió a Mangen y Hao hacia adelante. Ella sonrió y giró el arma en su mano, diciendo que era una cosa hermosa, y Mangen la miró con entusiasmo. Eyoke estaba furioso. En ese momento pensó que Tahan había decidido ignorarlo. Qué irritante, quería aplastar su orgullo. De repente sintió algo desagradable y miró su palma. No entendía qué pasaba, algo lo había herido por un segundo. ¿Se había herido? Sin embargo ordenó a su equipo que avanzara. Heron dijo que iría con el líder y había una escalera con una extraña inclinación. Juno los observaba, lo que lo preocupaba, porque según Tahan, no había nada especial allí. Dijo que se separaría del equipo y entraría en una de las habitaciones para revisar todo el mismo. Estaba polvorienta y oscura, se tapó la nariz y pronto vio muchos hilos con una aura infectada en el suelo. Se sorprendió al ver tanto maná, pero de repente se escuchó un ruido fuerte. En ese momento, Aok luchaba ferozmente contra los monstruos. Gritó que no tenía tiempo para usar una habilidad. Los otros miembros del equipo luchaban contra los monstruos con la misma valentía y furia. Disparaban e intentaban cortar a los monstruos en pedazos, pero nada funcionaba. Tahan mantenía su posición y desvió los golpes de los monstruos con su espada. Preguntó si todo estaba bien. Se dio cuenta de que los estaban atacando un monstruo invisible de alto nivel. Mangen gritó que estaba bien. Jota, que estaba cerca, dijo que ella también estaba bien, pero no podía ver al chico que había estado con ella. Él le preguntó emocionado y comenzó a buscar por la habitación. Era como si viera diferentes corrientes de viento con el movimiento de cada persona. Comenzó a preocuparse porque no había notado que Juno faltaba. Empezó a gritar y a llamarlo. En ese momento, el protagonista estaba cerca de la fuente del maná contaminado y escuchó un grito. Se dio cuenta de que la batalla se estaba volviendo más difícil, pero ya había absorbido el maná, así que necesitaba apresurarse. De repente un pasaje oculto se abrió ante él. Miró hacia abajo, a un sótano oscuro. El protagonista pensó, habrá enemigos allá abajo, pero decidió no darle demasiadas vueltas al asunto y comenzó a descender. Una figura empezó a aparecer ante él, y se sorprendió al ver que era un niño. Se preguntó qué hacía un niño allí. La niña, al verlo, sonrió de inmediato. Comenzó a caminar hacia él y le preguntó si era un cazador. No esperó una respuesta, diciéndole que la siguiera, y luego corrió por las escaleras. Juno extendió la mano y gritó para que la niña esperara un momento. ¿Cómo sabía ella que era un cazador? La niña respondió que su hermana de arriba le había dicho que un cazador vendría a salvarla, y que si eso sucedía, debían irse juntas. Preguntó si Juno había venido aquí porque él era el cazador que vino a salvar a su hermana. Él, sorprendido, le preguntó quién era su hermana. La niña le preguntó cómo su hermano no la conocía, lo cual le parecía extraño, ya que estaba segura de que estaba hablando de ella. Bajaron y vieron a una niña sentada allí. Tenía una apariencia extraña y espeluznante. La niña dijo que ya habían llegado, que esa era la persona de la que había estado hablando. El protagonista miró a la niña sorprendido y pensó que parecía haber sufrido un trauma psicológico por alguna razón. Se disculpó, diciendo que la asociación de cazadores lo había enviado. Ella preguntó nuevamente si él era de la asociación de cazadores, si realmente lo habían enviado. El protagonista respondió que sí. Sabía que esto podría ser confuso, pero le pidió que le contara qué había sucedido. Ella se desplomó al suelo de alivio y dijo que agradecía a Dios, que estaba muy agradecida. Luego la triste niña comenzó a contar su historia. Ella era la cuarta exploradora en entrar a esas mazmorras. Las primeras tres no regresaron, así que se le ordenó explorarla. Sin embargo, en cuanto ella entró, los muñecos se lanzaron hacia ella desde todos los lados. La sorprendieron y trató de escapar por la puerta, pero por alguna razón esta se cerró y no se abrió. Estaba atrapada. Gia recordó cómo ellos
ellos habían entrado en la mazmorras y se dio cuenta de que había estado en la misma situación. Le preguntó si sabía qué les había pasado a los otros exploradores. La niña respondió que sí. Ella los había llamado en la entrada para comprobar, pero algo parecía raro, era como si no estuvieran conscientes. Tenían una aura extraña y se veían aterradores. Sus antiguos compañeros de equipo intentaron atacarla. Ella logró escapar y finalmente encontró a esta niña. Aunque estaba atrapada, esta niña le había ayudado mucho. La pequeña niña dijo que era cierto, que su hermana jugaba mucho con ella. Juno preguntó cómo se llamaba la niña. Ella respondió que su nombre era Elizabeth, pero podía llamarla Beth. Entonces él dijo que sería mejor que fueran juntas, ya que era demasiado peligroso quedarse sola allí. La niña dijo que era peligroso dentro, pero pensaba que afuera era mucho más peligroso. Amigos, si les gustó el vídeo, suscríbanse y dejen su poderoso like, no les cuesta nada y a mí sí que me ayudan un montón y me motivan a seguir trayendo más vídeos como este. Sin más que decir, nos vemos en un nuevo vídeo.